está muy bien y avalo a todo el mundo que estudia una carrera universitaria y que estudia luego un máster por grado, pero eso no te garantiza nada, no te garantiza ni tener un buen puesto de empleo, ni te garantiza trabajo de por vida. Al final, no es, y vosotros sabéis mejor que nadie, mejor que yo, que no es una simple hoja de cálculo, es una herramienta mucho más potente y mucho más poderosa. Entonces, al final hay que tomarla como tal, de hacia dónde, a qué camino te puede llevar y a qué punto te puede llevar. Pero porque realmente me apasiona y porque creo que, bueno, es algo que comparto con Víctor, del poder que tiene y lo que puede impactar en la vida profesional de personas. Pero si lo haces encima divertido, pues ganas 3 puntos. Pero conseguir los primeros 100 alumnos de estilizadas me costó más de 3 años. Hasta que mi cabeza dijo, Miguel, a tomar por culo, con perdón de la expresión. Mañana presentas tu baja voluntaria y te dedicas al negocio. Bienvenidos nuevamente, como siempre, les saluda su amigo Víctor, Mike Ramírez, Cristian Cabra. ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy, ¿qué les puedo decir? Tenemos al invitadazo estrella, que no puedo hablar cosas malas de este señor porque primero que nada es un super amigo, segunda es mi jefe, Miguel Antúnez, el día de hoy. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por la cuenta que te traes, suelo decir, no, pero bueno, ya sabes que tú y yo tenemos una relación laboral posterior a ser amigos, así que eso no lo va a romper nadie. Nadie. Y aquí, encantado, un placer estar con los tres. Como decíamos un poco fuera de cámaras, obviamente con Mike, que ya nos conocemos de antes, un placer. Cristian, aunque no nos hemos visto antes, pues un placer también saludarte y hablar contigo. ¿Y qué te voy a decir a ti, señor Víctor Román Castro? Pues en tu casa, encantadísimo de estar aquí. Hoy toca estar de este lado, amigo, y estoy muy, muy emocionado, muy contento. Ya habíamos pactado alguna vez una fecha, se nos movió todo y bueno, Sí, sí. hoy por fin se nos hace y bueno, pues es un gustazo, amigo, tenerte por acá. Igualmente. Queremos conocer cómo has creado ese monstruo de Excel y finanzas, quién es la persona, el humano que está detrás de todo esto. Y Venga, bueno, nos vamos a ir desde muy atrás para conocerte un poco más. Y bueno, yo quiero comenzar con preguntarte cómo inició la historia de Miguel hablando laboralmente, cómo llegaste al Excel y después ya nos contarás cómo es que... Sí, pues fíjate, es decir, mis inicios nada tienen que ver un poco, seguramente al principio, el principio de los principios con el tema de Excel, porque yo al final empecé trabajando en el mundo, digamos, profesional laboral por necesidad, porque la situación en casa estaba complicada, había que aportar dinero en casa y empecé trabajando mientras terminaba de estudiar la parte del bachillerato en la parte de hostelería. Empecé fregando platos, me pasé a la cocina. El tema de la cocina, de la hostelería, siempre la había vivido en casa por parte de mi madre y me llegó tanto, digamos, a impactar. Siempre he tenido, como siempre digo, la virtud o el defecto de todo aquello que me gusta, trato de profesionalizarlo. Es decir, siendo joven por los 16 años, me dio por jugar al tenis de mesa y me puse loco hasta que los ojos se me achinaron y me puse ahí ya medio chino total. Y hubo una época que me dio por jugar al billar y comprarme el taco y el guante y todo, pues la parte de la cocina me enganchó hasta el punto que estuve trabajando 4 o 5 años en la hostelería, hasta que lógicamente es un mundo muy duro. De aquí máximos respetos a todos aquellos que trabajan en la hostelería, da igual donde sea. Yo creo que es un mundo muy complicado. Hasta que obviamente pues salí de aquello, hice mis pinitos, terminé de estudiar algunas cosas que tienes pendientes y ya entré en el mundo profesional, digamos, del mundo de la oficina. Entré en una multinacional de recursos humanos, llevando departamentos de facturación hasta el punto que ya ahí prácticamente puedo decir que fue donde me empezó a enganchar un poco el Excel, a abrir, al consumir contenido de YouTube. Seguramente por allá, y estoy hablando aquí hace ya un montón de años, eh, empecé a consumir contenido tuyo y de otros grandes referentes que han pasado por aquí por tu podcast, hasta que pues ya me vinculé más un poco al mundo digamos, de la parte financiera de empresas, donde obviamente tenía que hacer un uso más extensivo de lo que era Excel, de analizar datos, y donde me volví un poco más friki de este maravilloso mundo de Excel, hasta que se juntaron un poco eso con que me picó, como digo yo, el gusanillo del emprendedor, y ya obviamente viene la historia después. Pero mis inicios nada tenían que ver un poco con el mundo del propio Excel en sí, sino fíjate, con el mundo de la cocina, cosa que a día de hoy, pues bueno, pues me gusta mucho cocinar, pero ya para mí, para amigos, familiares y demás. Pero luego ya pues fue un poco, pues oye, la parte un poco más natural de entrar a una oficina, de departamentos administrativos, financieros, y hasta aquí me llevaron hoy. Tu formación, amigo, ¿qué carrera tienes? ¿Qué estudiaste? Pues fíjate, decir, aquí me encanta, es un mundo muy apasionante, ¿no? Aquí nos dedicamos todo el mundo a formar. Somos, en este caso, grandes apasionados de la formación, pero yo no tengo carrera universitaria, ¿vale? Yo no estudié una carrera universitaria, yo estudié hasta el bachillerato, me presenté aquí en España lo que llaman a la selectividad. No pude, en este caso, simplemente porque, oye, pues no fueron resultados buenos, tuve que ponerme a trabajar y obviamente luego sí hice una formación que pueden llamar aquí de ciclos formativos y más para acceder al mercado
mercado profesional, pero todo lo que he estudiado después ha sido de forma, como digo, decir, en estudios fuera de lo que son una carrera universitaria. Es decir, hice máster obviamente, como digo, decir, sin que ser a colación de un título, en este caso universitario, y obviamente toda la fricada que me he pegado y que he estudiado en relación al mundo de análisis de datos, obviamente de Excel, de todo lo que nosotros trabajamos, pero no hago una titulación oficial, ¿no? Entonces ahí también va un poco, quizás soy un poco antisistema, ¿no? Está muy bien y avalo a todo el mundo que estudia una carrera universitaria y que estudia luego un máster posgrado, pero eso no te garantiza nada, no te garantiza ni tener un buen puesto de empleo, ni te garantiza trabajo de por vida, ni te garantiza estar competitivo en el mercado laboral si no estás constantemente actualizado. Sí, totalmente. De hecho, empresas como Google, empresas de estas nuevas tecnológicas, son de las que están remontando en este aspecto, ¿no? Ya no les interesa ver que alguien llegue con un título, no les interesa ver que llegues con el posgrado, con el doctorado. Son empresas que ya más bien ven tus aptitudes, ven tus capacidades, lo que Mm. sabes y Claro, vámonos, ¿no? Para arriba. ¿sabes lo que pasa? Que al final ya empieza a haber como una contradicción en el mercado profesional, ¿no? Es decir, que te piden dentro de los requisitos de estudios hablo por lo menos aquí en España, de dentro de toda la titulitis que hay, ¿no? Te piden en este caso una carrera universitaria, un máster no sé cuánto, pero luego te ven entre lo que son las actitudes y te hablan de tener conocimientos de este avanzado, de análisis de datos, de Power BI, de tal, y dices, vale, ¿y eso dónde te lo han enseñado en una carrera universitaria y en un máster? No te lo han enseñado. Entonces, al final es como te pido un papelito que dice que has estudiado algo, pero te pido otras competencias que no están ahí, pero son las que vas a desarrollar en tu día a día, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que irá a nivel cultural de forma diferente. Aquí en España sigue habiendo un nivel de titulitis tremendo. Lo que pasa que es cierto que se empieza a contradecir porque se empiezan a poner por encima también habilidades y conocimientos de herramientas, pues que no es lo habitual que lo estudien por otro lado. Bien, sé que ocupaste algunos puestos importantes antes, Ujú. justo antes de empezar con el tema de Excel y Sí. finanzas. Eran, creo que a nivel financiero, amigo, ¿nos puedes contar Sí, ahí? sí. Yo, digamos, salí me pasé en la empresa esta multinacional de recursos humanos, bueno, que lo puedo decir que era Adecco, 11 años. Me vine para Fuerteventura, aquí en Gran Canaria, aquí estuve como control financiero, ocupé puestos de dirección financiera en diferentes empresas, hasta que el punto ya que obviamente pues di el salto ya a montar lo que es hoy Estel y Finanzas, pero sí ocupé puestos en este caso de dirección financiera, vinculados a que obviamente pues adquirí grandes habilidades del mundo dentro del análisis de datos, me fascinó el mundo de la parte financiera de empresas, de ahí un poco a lo de Excel y finanzas, aunque la gente se puede a veces hasta confundir, ¿no? Porque me dice, no, pero es que yo no voy a usar un Excel financiero. Digo, no, no, que es que, oye, pues tuve la maravillosa idea de ponerle Excel y finanzas, pero no porque sea Excel para financieros. Y sí, pues ahí, como digo, ocupé diferentes puestos en este caso en la parte de dirección financiera, pero que no me llevaron al punto en el que yo quería desarrollo profesionalmente. Además de esta parte del espíritu emprendedor que de pronto te abordó, amigo, ¿qué Mm. otro tipo de aspectos, como por ejemplo malos jefes, de Claro. pronto ciertos tratos con los compañeros? Sabes que siempre hay gente que busca muy Sí, competitiva, a veces por las buenas, sí. por las No. malas. ¿Cómo Yo, viviste toda esa parte? yo aquí en la parte de los compañeros, o sea, no tengo, decir, pues como todo, es decir, al final hay gente más afín y menos fin, pero es cierto que para mí sí es una figura latente del jefe tóxico, del jefe, entre comillas, incompetente, que como digo yo, hay muchas veces que aquí hablo igual, bueno, entiendo que también a nivel cultural es diferente, pero creo que esto traslada fronteras, ¿no? De que muchas veces a jefes que postulan las empresas, seguramente los postulan porque son técnicamente muy buenos, y yo me recuerdo decir, antes de ser yo director financiero, tuve una directora financiera que técnicamente te puedo decir que no podía ser ni la mejor ni la peor, era buena desarrollando, pero no tampoco la mejor ni la peor, pero lo que pasa es que muchas veces promocionan a gente a puestos de dirección, a puestos para llevar equipos, pero cuando uno es jefe al final implica el gestionar equipos, gestionar personas. ¿Vale? A mí esto lo de los recursos humanos o de recursos, y bueno, gestionar personas, liderar equipo. Entonces, claro, para eso también tienes que estar preparado y tienes que formarte y tienes que ser sensible a ello. Y porque, sobre todo, porque el poder es muy corrupto. Y digo el poder en el sentido en el que piensas que, aunque la empresa no sea tuya por el puesto que tiene un jefe, parece que ya te dan el látigo y tienes la capacidad de mandar sobre otros, ¿no? Entonces, yo he visto auténticas aberraciones en ese mundo. Fui muy rebelde en ese punto. No permitía que hubiera ese tipo de gestión de personas, ni por mi parte, obviamente, estando al frente de esas posiciones o cuando no lo estaba. Y entonces, pues ahí sí que lo sufrí. Entonces, eso se unió un poco a la parte más un poco del inconformismo, ¿no? De que al final, pues, quería otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, no solamente fue eso lo que me llevó a emprender, sino yo, como digo, muchas veces la gente se denomina cuando emprende que son un emprendedor inconformista, ¿no? Yo a mí me llegó primero la parte inconformista. Primero me inconformé con el sistema y luego ya emprendí para intentar darle solución. Muy bien, muy bien. Cristian, Mike, bienvenidos.
No, pues muchas gracias. Saludando aquí, mi estimado Miguel, y pues siempre felicitándote. Soy fan de, sigo los en vivos, aunque no comento, pero me gusta ver Muy bien. siempre cuando transmites en domingo, porque siempre aprendo, es lo que le comentaba a Vic hace unos cuantos semanas, dije, oye, ¿cómo le hace Miguel? Porque proyectas algo que todo el mundo se entusiasma, sigue uno Mm. aprendiendo y siempre me dice, Mm. esto te va a volar la cabeza, esto te va a flipar. Siempre eso, Sí, yo siempre es sigo así. viendo, yo soy fan de ver este Me alegro que contenido sea así, Mike. y me fascina verlo y yo quiero preguntarte, cómo es que las personas, porque es bien difícil hacerlos ver que el Excel es su día a día. Yo sigo Claro, viendo que muchas personas siguen estando claro, como que dicen, no, es que cuesta y pues, si claro. supieran que aprendieran Excel y que sobre todo que lo aprendieran Excel y finanzas, les va a cambiar les va a cambiar Eh, el estilo de vida. Me gustaría eso que es. tú nos dijeras Sí, cómo sí. es que tú has llevado ese método para que las personas les transforme su vida. Claro, pues mira, parte un poco de la pregunta que me hacía antes, Víctor, ¿no? Es decir, que yo al final, pues me pegué trabajando para empresas como, digamos, trabajo por cuenta ajena, pues 14 o 15 años, ¿no? Y entonces yo me puedo considerar que un poco me consideraban incluso en la oficina el friki del estate y el que tenía, es decir, a nivel interno daba yo formaciones a otros empleados, ¿no? Y ahí, como digo yo, hay un dicho aquí en España que no sé si va por ahí, por el otro lado del charco, que es en casa de, ¿no? Como dicen, en la ciudad de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Que entonces, cuando, oye, dentro de un mar de las que la gente no conoce, o el que está ciego, pues el que ve un poquito, pues parece, ¿no? Entonces, yo ahí en aquellos tiempos, vamos, me faltaba rasgarme la camisa y que me saliera aquí la S de Superman por lo que podía hacer en ese momento, ¿no? Y siempre lo digo hasta en los directos cuando hago yo, ¿no? De que me tiraba a lo mejor una semana actualizando unos cuadros de mando por direcciones regionales que, vamos, era alabado por todo el mundo, pero me tiraba una semana que para mí era una locura, me refiero a nivel de eficiencia, pero que no ahora con lo que sé ni hace tiempo, es decir, pero que lo podríamos hacer y cualquiera de vosotros en cuestión de 1 o 2 horas, de automatizarlo, de crearlo y demás, ¿no? Pero como digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el principal problema? Va un poco vinculado con lo que decíamos, estudias una carrera universitaria, estudias un máster, estudias lo que sea, pero vas a la oficina y me da igual a lo que trabajes, no sea una oficina, sea un emprendedor, lo que sea, al final acabas abriendo una hoja de cálculo. A lo mejor una hoja de cálculo que abres y trabajas media hora al día o media hora a la semana o trabajas 8 horas al día, ¿no? Pero al final, ¿quién te ha enseñado eso? Nadie te lo ha enseñado. Al final has acabado consumiendo algún contenido o recurriendo a algún compañero del trabajo que supuestamente es el que sabe, ¿no? Y digo supuestamente porque siempre pongo este ejemplo y es muy fácil, ¿no? Cuando uno quiere aprender inglés, todos tenemos en la cabeza lo que es saber inglés. Pues hablar fluido, entender, y a nada que hables un poco y sabes la pronunciación, dice, oye, este tío sabe inglés, o yo quiero saber aquí. Pero este, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el potencial? Yo soy antisistema con lo de los niveles básicos, intermedio, avanzado, ¿no? Porque creo que saber este no va de un nivel, sino de, oye, dime qué sabes, hacia dónde quieres ir y ya te trazo la ruta yo, o cómo lo puedes, en este caso, invertir lo que sabes. Pero el problema está que ante el desconocimiento de lo que puedes llegar a hacer con Excel, ¿qué nivel dices que tienes o qué es qué límites te estás poniendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el famoso ese nivel usuario que aquí en España decían mucho, ¿no? Cuando hace años en las ofertas de empleo ponían hasta informática, ¿no? O uso de el nivel usuario. ¿Y eso de nivel usuario qué es? Lo que te han enseñado en el instituto, un profesor que nada sabía de esto, o realmente un uso, en este caso, profesional. Pues ahí a donde voy, ¿no? Entonces, claro, cuando no tienes el conocimiento de lo que puedes llegar a hacer, pues al final, en este caso, es decir, es muy fácil perderte. Entonces, a mí me llegan muchos alumnos que incluso uno de los valores que tenemos dentro de la escuela es que le hacemos un plan formativo a medida a cada alumno. Es decir, hacemos una prueba de nivel y en base a unos objetivos te trazo una hoja de ruta de qué cursos tienes que hacer. Y hay mucha gente que dice, no, yo tengo un nivel avanzado de tal, no sé cuántos, y a lo mejor no por ese nivel, incluso hasta porque hay gente que incluso hasta para una prueba de nivel, porque tenemos el ego muy subido, tratan de engañarme. Y digo de engañarme en el sentido de que hacen una prueba de nivel y buscan en YouTube y en Google cómo hacer esa prueba de nivel, ¿no? Y ojo, que esto no es una entrevista, que esto es simplemente para saber en qué punto estás, quiero hacerme una radiografía de tu sistema, ¿no? Entonces, claro, pero si han buscado ayuda para hacer una prueba de nivel, pues a mí me estás trasladando, sin yo saberlo, que tienes unos conocimientos. Entonces te pongo una hoja de ruta adaptada a esos conocimientos. Si ya tienes unos conocimientos profundos, entre comillas, o avanzados, no te voy a poner una ruta básica. Entonces, lo que pasa es que cuando ya te pongo una lista de aprendizaje completa, ya es, ay, Miguel, espérate, échame para atrás, que esto es muy avanzado para mí, ¿no? Entonces, la realidad, yo lo digo así, a mí cuando me preguntan, oye, ¿tus cursos son para todos los públicos o no tengo conocimientos básicos? La realidad es que el 80% de la población, y esto es un porcentaje mío,
tiene niveles básicos de Excel, pero que es normal, no hay que sentirse en este caso dañado por ello, sentirse menos, simplemente es que nadie te lo ha enseñado en condiciones, nadie se ha preocupado de enseñarte, entonces al final Excel no es, y vosotros sabéis mejor que nadie, mejor que yo decir que no es una simple hoja de cálculo, es una herramienta mucho más potente y mucho más poderosa, entonces al final hay que tomarla como tal, de hacia dónde, a qué camino te puede llevar y a qué punto te puede llevar. No sé si me he perdido mucho en el camino de la respuesta, Mike, pero en ese caso por ahí es lo No, que no, tenemos. no, todo muy bien y coincido totalmente contigo que pues, Excel es pues un universo y hay que buscar nuestra propia ruta de acuerdo a las necesidades laborales. Claro. Y que no hace falta, como digo, decir, da igual a qué te dediques, a qué te dediques, lo vas a acabar utilizando. Y sobre todo es, como digo yo, ahora es un poco como la guerra con la inteligencia artificial, ¿no? Pues dentro de Excel, pues cuanto más sepas Excel, más vas a poder aprovechar la inteligencia artificial. Y cuanto más sepas de inteligencia artificial dentro de Excel, más obviamente vas a poder sacarle partido a Excel. Entonces, al final, sobre todo es el que enseñarlo desde la experiencia. Yo al final lo enseño desde el punto en el que está cualquier profesional, que sé cuáles son sus necesidades, sus problemáticas, dónde están sus atascos, ¿no? Entonces, no vengo a enseñar truquitos por ahí de herramientas que no vas a poder utilizar, sino en el punto en el que yo estaba estancado y por lo tanto decir en qué punto te puedo ayudar. Y al final sí hemos formado un poco, y a lo mejor me adelanto a preguntas que me queréis hacer, a una metodología única, ¿no? En clases muy concretas, muy prácticas y sobre todo muy aplicables desde el punto de vista del usuario, ¿no? Entonces por eso sí que voy un poco más con la pasión porque me mueve y porque me luce y porque al final incluso, fíjate, decir, ¿cuántos de los que nos estarán viendo en este episodio pues habrán recibido formaciones de gente que se pone corbata, se pone súper serio y bienvenidos a este nuevo curso de tal no sé cuánto y decir, hostias, ya para empezar me vas a aburrir un huevo, ¿sabes? Pues aquí soy yo. A mí muchas veces el otro día estaba en otra charla y me decían, no, ¿y qué ambiente más gamer? Pues bueno, yo no juego videojuegos, ¿no? O hay padres de compañeras de mis hijas que me dicen, oye, que me ha dicho mi hija, no sé qué, que le ha dicho que eres youtuber, ¿no? Entonces, ¿a qué juegas? Me dicen, y me falta decirles que me dedico al Qué Fortnite, ¿no? juega. Solamente por las luces, no, pero bueno, obviamente decir, lo enseño de forma diferente, lo enseño como a mí me hubieran gustado que me enseñaran. Entonces, pues me pongo mis directos, me pongo la gorra, la tiro por ahí y me alucino y les hago flipar, como dices tú, Mike, que algunos no saben lo que es flipar, o les hago volar la cabeza, pero porque realmente me apasiona y porque creo que, bueno, es algo que comparto con Víctor, del poder que tiene este y de lo que puede impactar en la vida profesional de personas, pero si lo haces encima divertido, pues ganas 3 puntos. Listo, listo. Cristian Cabra, bienvenido, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Y pues nada, Miguel, un gusto tenerte acá. Ya he visto que eres un monstruo del Excel. Y ya con todo lo que cuentas, creo que me he sentido muy identificado en muchos sentidos. Uno, me acuerdas a mi esposa también es como antisistemas. Entonces, Sí, eso está bien. siempre es y estamos muy de acuerdo con eso porque hay algo muy cierto que también he vivido yo y es que en la carrera hizo que yo también, yo soy profesional en la parte de administración de negocios, pero Sí, yo jamás vi un Excel, jamás, jamás entré a la carrera. Y salí al mundo laboral y la verdad, lo primero que uno se siente y ya es un Excel. Empieza a trabajar con Excel y yo no sabe nada de Excel. Y me volví el chico Excel y yo no sabía nada. Cuando uno dice, creía que sabía, claro. y a la final uno se da cuenta cuando pasa el tiempo que uno no estaba ni en el 2 3 4%. Y lo otro que mencionas que me parece también muy cierto y que incluso me recuerda mucho como el discurso que le doy a las personas que me piden, Cristian, quiero aprender Excel. Y yo le digo, bueno, ¿para qué lo quieres? ¿No? Para una prueba de una entrevista. Le digo que no. Claro, Porque tú sabes que una entrevista, cuando se ha presentado, no puedes reemplazar en una semana la experiencia que tienes que tener por claro, semanas, claro. meses o años. Y yo te puedo enseñar, pero si al final llegas a la prueba y te bloqueas porque no supiste recordar todo lo que te enseñé, pues ahí perdiste. Y de pronto, desde ese punto que perdiste, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, y llegas a otra entrevista, posiblemente ya se te olvidó todo lo que aprendiste. Mm, Entonces, cuando a mí me preguntan, Cristian, ¿quieres aprender Excel? Quiero aprender Excel. ¿Y eso para qué es? Ah, no, es que estoy trabajando en esto, estoy bloqueado en esto, quiero sacar eso. Ah, ya es diferente. Entonces, ahí llega un punto, lo que tú dices, que cada aprendizaje de Excel se ve muy personalizado. A veces, como somos tan empíricos, aprendemos cosas avanzadas, cosas intermedias, cosas básicas, un sí, revuelto de cosas, y cuando claro. vamos a ver, sabemos un poquito de todos, pero no hay un lineamiento técnico o básico o una base de formación, y ya ahí es cuando comienza lo que tú dices, que yo también hago como una prueba, yo soy tres Exceles, donde hago como una prueba de nivelación también, y les digo, mira, tú sabes esto, tienes que fortalecer esto y fortalecer esto, para que ya puedas de pronto tener un mejor dominio de la herramienta y hacerlo un poco más rápido. Pero sí, o sea, uno habla de que va a enseñar un nivel, yo te digo, yo te puedo enseñar todo lo básico y posiblemente lo que yo te enseñe, el 2 4 5% es lo que vas a aplicar. Entonces, a veces es mejor ir directamente a lo que necesita el cliente o la Mm, necesidad del cliente o el usuario o en tu caso un estudiante para que realmente pueda aprender lo que va a aplicar. mm, Porque es que Excel es muy grande, o sea, hay tantas cosas,
tantas Claro. funcionalidades que a la final, Ujú, ujú. dependiendo incluso de la carrera o el trabajo, no se usan todas. Mm. Es que es muy, muy grande. Entonces, la verdad, me sentí muy, muy, muy identificado. O sea, todo lo que les fue como Joder. 1000 cosas en un minuto, pero entendí todo. Bueno, esa es No, otra no, cosa de las no, que peco yo, que hablo muy rápido y suelto muchas cosas, pero así soy yo. no, no, En pero los yo en entendí vivos, amigos, perfectamente todo. siempre la gente busca la manera de ponerle punto 5x en vivo y eso no se puede, amigo. Claro, Después ves a la mí repetición y ya le mueves la velocidad del video. me pones a 1,5 y flipas y no entiendes nada. Entonces, a mí me tienes que reducir el volumen, ¿sabes? Sí, pero no, Amigo, realmente sí, dale, súper, dale, Cristian. súper, súper alineado con lo que mencionas. Pero entonces, incluso me imagino que con toda la experiencia que tuviste, porque me imagino que, obviamente, lo que tú dices, a la final lo que te abre en el mundo laboral es la experiencia por la que pasaste, y después Claro. llegaste al Excel y llegaste a lo que viviste. ¿Tuviste en algún momento de pronto una oportunidad, porque yo sé que bueno, la academia tuya es grande, pero de pronto la oportunidad de convivir con alguien que te hiciera reflexionar o que te hiciera pensar que todo lo que has hecho realmente ha llegado a generar un impacto muy grande a quienes te han conocido o han aprendido de ti? Sí, Que o sea, al tienes fin y una al cabo, anécdota. me refiero, ten en cuenta que esto nació primero de querer montar, digamos, algo para sacarme yo las castañas del fuego, como dicen aquí, es decir, a montar mi negocio, a tener otro estilo de vida, obviamente a impactar en la carrera de otros profesionales, pero ni de broma si me lo llegas a decir. Yo lancé la academia a finales del 2000, perdonad que se ha colado aquí una mosca, un mosquito, a finales de 2017, pero realmente al proyecto al 100% no empecé a dedicarle hasta finales del 2018, hasta agosto del 2018. Por el camino luego, obviamente, pues como cuando uno emprende, le metes bocados a muchas cosas, hacía consultorías, hacía diseño de cuadros de mando a medida, daba formaciones presenciales por toda la península, me movía por toda España físicamente, hasta, ¿sabes? Hacía consultorías económicas, financieras, hasta que ya más o menos fue, pues un poco después de la famosa pandemia, que ya me enfoqué 100% en la formación online, en desarrollar lo que a día de hoy ya no es una academia, sino para mí es una escuela de negocios digital y sobre todo al punto de trabajar y madurar un poco el cómo impactar más en la vida de otros profesionales. Al final lo que me llega es que si echas para atrás un poco, al final siempre estamos muy encaminados de mirar para adelante, ¿no? Hace un ratito, y lo puede decir Víctor, teníamos una reunión del equipo de Finanzas pensando en los próximos proyectos, avanzando novedades, avanzando cosas que vamos a hacer y como decimos, esto es tremendo lo que podemos llegar a hacer e impactar en la vida de otros. Pero si miras para atrás, dices, oye, son 5.000, os digo exactamente, que lo he mirado antes porque me lo había preguntado no sé quién, 5.107 alumnos los que están activos en la escuela, no que hayan pasado, que ahora mismo están dentro de la escuela formándose. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces normalizamos ciertas cuestiones, ciertos números, pero es decir, oye, ¿qué escuela de negocios de relevancia o qué escuela, digamos, tiene 5.000 alumnos dentro, ahora mismo, formándose? No los que han pasado, que ya te puedo decir, obviamente, los que han acabado su año, su formación o al final hace 5 años, que algún día tendré que hacer esa recapitulación, ¿no? Pero que al final dices, eso es lo que me llena en el sentido, no por el volumen, por el tal, es decir, no vengo aquí desde el punto de vista de decir, vengo a fardar de cuántos alumnos, sino la cantidad de casos de éxito, es decir, que al final tenemos, que impactan, que cuando tenemos un mensaje en el grupo de Telegram de la escuela, decir, oye, que he hecho una entrevista y paso a ser esto otro, o es decir, lo que me llena es eso, de cómo podemos impactar en la vida de otros entendiendo lo que para otros muchos puede ser simplemente una hoja de cálculo, ¿no? Cuando yo hago cierto contenido en las redes, recibo mucho hate. Porque al final, cuanto más impacto tienes por ahí, pues te llega mucho hate. A veces hasta con mi persona física, que si calvo, que si no sé qué, que no sé cuánto cosas, pero luego otros intentando tirar por suelo lo que es este. No, eso es eso está muerto, eso ahora ya con la no sé qué, o cuando hablo de, ¿no? De tablas dinámicas. De tablas dinámicas, si la gente supiera que solamente dominando las tablas dinámicas tienes un porcentaje de éxito ya asegurado, porque va mucho con lo que decías antes, Cristian. Al final, esto no va de conocer el cuanto más sabes de este, el mejor. Obviamente, cuanto más sepas, y ojo, no es cuanto más sepas, cuanto más sepas integrar, mejor. Pero yo, como digo, si realmente conoces un 20% y lo puedes aplicar al 80% de tu trabajo, ya es la hostia. ¿No? Lo que tienes, Exacto. con perdón de que te pueda decir alguna palabra porque me animo y me vengo arriba y suelto por ahí alguna palabra que no sea. Pero es la realidad, ¿no? De que al final dices, lo que puedes llegar a hacer no es necesario conocerte el universo de este. Eso para frikis como los que estamos aquí presentes, que nos encanta y nos gusta trasladarlo. O cuando me llega un alumno y me dice, oye, Miguel, tú tienes un curso de cómo controlar inventarios de stock en el sector del perfil de no sé qué, no sé cuántos, y dices, ¿por qué te vas a algo tan específico? Conoce las tripas. Conoce la estrategia, las tripas de lo que tienes y que lo puedas aplicar a cualquier escenario posible. Y es ahí donde está el secreto, ¿no? No en conocer cuál es la función mágica que me va a hacer esto aquí, que me va a llegar más fácil, o cómo un curso concreto de cómo hacer esto. No, conoce las tripas, las estrategias, que no es tan complicado, no nos va a decir.
Es como digo, es decir, cuando me hablan, no, es que yo lo de Visual Basic, por lo de Visual Basic, eso ya mucho más adelante, cuando quieras ya hacer macros y cuando ya tengas, y si te hacen falta. Pero tablas dinámicas, funciones, formato condicional y cuatro cositas más, si realmente lo llegas a conocer bien y aplicarlo bien, ya tienes media vida ganada. Que luego vas más y que vas a trabajar más, análisis de datos y más cosas, pues ya te metes en funciones matriciales y en Power Pivot y en Power Query y en otras cosas y demás. Pero me refiero a decir que al final muchas veces buscamos la solución ultra concreta que nos va a dar el atajo rápido para ahora, pero mañana vamos a tener otro problema y no vamos a saber resolver. ¿Y qué te vas a pasar? ¿La vida buscando cursos específicos para tanto? Pues bueno, al final eso es un poco por lo que vamos, ¿no? Y que al final la solución nuestra o la metodología sea diferente, sea aplicable y que además, sobre todo, también un poco relacionado con Cristian, con lo que decías, es que para mí Excel, como digo, que se enseña mal. No por la parte de cómo lo enseñamos, sino porque al final, y además esto es mucho relacionado con el tema de la titulitis, ¿no? Decíamos antes de las empresas. Las empresas buscan mucho curso presencial. Tiene que ver incluso hasta con el teletrabajo, ¿no? Las empresas quieren igual tenerte ahí en la oficina, cuando a lo mejor desde tu casa le das muchas ventajas al profesional, ¿no? Yo a Víctor, aquí a España, viene pocas veces a la oficina, ¿eh? Viene por no decir ninguna, ¿sabes? Siempre está allí en su casa trabajando. Pero a donde voy es el que se enseña mal en el sentido de que esto no va de cantidad, esto va de calidad. Esto no va de cuanto más vídeos ves o más cursos ves, más sabes. No, esto va de realmente de que lo que ves lo puedas practicar, lo puedas implementar y además tengas un soporte y un acompañamiento. Entonces, claro, de nada te sirve que te veas cientos de miles de vídeos de YouTube, por muy buenos que sean, que todos los aquí presentes creamos contenido. Y obviamente yo soy el primero que creo contenido y el resto de los profesores y Víctor y más crea contenido, pero eso no te garantiza nada. Es decir, al final si no tienes una formación estructurada en base a lo que necesitas y además que tengas un acompañamiento, que es donde está en este caso para mí el valor diferencial. Porque hoy en día, si te pones, pues como digo, te pones a buscar contenido y hay de todo, pero eso no te garantiza que realmente vayas a tener un nivel profesional de una herramienta. Yo soy el primero que busca YouTube y uso para muchas cosas de mi vida. Pero obviamente para formarte en una herramienta que te va a permitir tener otro estilo de vida o tener otro ámbito profesional, pues venga, que si me dejáis hablar, me lío, y no paro, Víctor. Listo, amigo. Quiero regresarme un poquito a la parte en la que íbamos, donde dejaste de trabajar. Y Sí. todo esto tengo entendido que era en Madrid, ¿verdad? Todavía. Y sí, bueno, Sí. no, ya cuando dejé de trabajar al 100%, yo en Madrid estuve hasta el 2016. Ok. Al 2016 me vine a Canarias, aquí a Fuerteventura. Primero ahora vivo en Gran Canaria. Y allí fue donde ya empecé. En Madrid tuve como algún proyecto paralelo también con temas de Excel, creaba ya contenido, pero era más un hobby, más que realmente montar una academia o dedicarme de forma profesional a ello. El montaje entonces de Excel y finanzas fue 100% ya en Canarias. Sí, ya fue en Canarias. Ok. Cuéntame, porque hoy, justamente hace un momento, nos acabas de mencionar el número de alumnos que tenemos en Excel y finanzas, pero cuéntame cómo la escuela inició, porque esto no inició en grande, ¿no? A veces como No, por todos lo vemos contrario. la parte del negocio, Mm, una gran escuela digital y demás, mm. pero como todos empezamos en petit, ¿no? En algo Claro, pero chiquito. Cuéntame lo total. primerito de Excel y finanzas. Total, pues mira, es decir, yo cuando emprendí, obviamente, es decir, emprendí tras llevar tiempo creando contenido en YouTube y a Gota Malaya y creando contenido sin recibir nada a cambio, obviamente, simplemente por difundir la palabra y por como todos empezamos mucho, por pasión y por compartir y demás y porque nos gusta. Y oye, pues a algunos les gustará irse a jugar al baloncesto, al fútbol o al billar, pues nosotros es meternos en la oficina y crear contenido, ¿no? En aquellos momentos. Pero yo emprendí desde lo que era el garaje de mi casa, obviamente ahora vivo en Gran Canaria y es otro entorno, pero empecé grabando contenido. No tengo, el otro día lo típico que salen fotos estas del recuerdo, lo traté de, porque la quité y la traté de recuperar porque era como muy visual. Pero estaba yo lo que era en un garaje de mi casa que no metía el coche, estaba lleno de trastos, era como el trastero, imaginar, pero lleno de trastos hasta arriba. Yo tengo dos hijas, entonces lleno de cosas que ya no utilizaba de las niñas. Y estaba con un micrófono súper chiquitito, que era un poco más profesional que unos simples cascos, y tapado con una manta, porque me levantaba a las 4 o a las 5 de la mañana para grabar los primeros cursos, las primeras clases, porque luego me tenía que ir lógicamente a trabajar y me metía en el garaje de mi casa con un portátil de aquello que casi casi ni arrancaba y con una mesita tal, porque eran los recursos que tenía en ese momento, y con eso empecé a grabar los primeros cursos. Y además de una forma mucho, como digo, más seria de lo que grababa hoy, por el miedo entre comillas, escénico, aunque en los primeros vídeos yo no salía en pantalla, solamente era una grabación de voz y compartir la pantalla, pero esos fueron los inicios obviamente del primer contenido que salía y demás. Para que os hagáis una idea, a mí me llevó
son 5.000, como digo, 100 alumnos, que obviamente decir, pues obviamente cada vez más y simplemente por el hecho muchas veces de los propios alumnos que recomiendan a otros alumnos y acaban entrando, pero conseguir los primeros 100 alumnos de estilizadas me costó más de 3 años. Más de 3 años. Obviamente porque también me dedicaba a otras cosas, porque hacía formaciones a empresas, porque al final ya estaba emprendiendo, tenía que facturar para poder alimentar obviamente a mi familia, entonces hacía otro tipo de servicios y demás. Y a la escuela, lo que era la parte digital, le dedicaba no poco tiempo, sino le dedicaba pues el tiempo que le dedicara, pero no quizás con estrategia, entonces era más complicado. Al final esto sí es cierto que luego se empieza a hacer un poco más pelota de nieve, como digo, a nada que empieza a rodar, que tienes alumnos que ven que funciona, que se lo recomiendan a otros en sus empresas, que luego ese se lo dice a su primo que está en otra empresa, su primo el otro, y obviamente por sobre todo el contenido y el coger también más rodaje en las redes sociales. Para mí, como digo, donde empezó a funcionar más fue principalmente en LinkedIn y en YouTube, donde me ayudó, obviamente, a tener en este caso más contenido y más alumnos. Pero llevó mucho tiempo el que esto empezara a rodar. Lo digo porque muchas veces cuando la gente dice, no, oye, pues yo voy a tal y voy a hacer mi formación y bueno, pues avanti tutti, dale caña, pero que no es rápido ni fácil. Sí, totalmente. Es un camino que es como una bolita de nieve, ya lo mencionabas hace un momento. Inicias con algo chiquitito y cuesta mucho en lo que se empieza a juntar, pero una vez que encarreras esto se empieza a exponenciar. Claro. A nivel personal, amigo, ¿qué te dijo tu esposa cuando le dijiste voy a dejar de trabajar, voy a crear un negocio Pues mira, digital? Que para ese tiempo seguramente habrá sido, DJ, estás loco, ¿no? ¿Cómo crees bueno, pues que...? fíjate qué película es. Bueno, a día de hoy es mi exmujer, no porque montar el negocio, pero a día de hoy, obviamente, Claro. porque también los negocios y las vidas cambian mucho. Pero en aquellos momentos, fíjate, me pilló, es decir, yo ya llevaba, había lanzado lo que era la primera versión de Estelifinanzas, que era una academia pequeñita, concursos, mientras yo todavía trabajaba por cuenta ajena. Entonces yo le dedicaba un par de horas al día, y no todos los días. Y con muchas ganas, muchas veces, de tirar la toalla, porque al final te planteabas de Miguel, ¿qué estás haciendo? Levantándote a las 5 de la mañana, pues a veces no tenías ganas y al final, oye, ya tienes un trabajo de siendo director financiero, que fíjate, director, que se te pone la palabra grande ahí. Mi madre estaba súper orgullosa porque su hijo iba a trabajar con corbata, pero a mí ya no me llenaba, ya no me daba ni el puesto, ni el salario, ni lo que hacía, ¿no? Ni tener que aguantar siempre por encima a alguien, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente que yo lancé la academia un diciembre del 2017 y un agosto del 2018 yo, para que entendáis, yo monté el negocio sin tener ningún tipo de colchón financiero. Es decir, yo monté Estilo y Finanzas sabiendo que vivía al día como cualquier persona normal y que cobraba mi nómina y tenía mis gastos y vivía al día. Y aunque tenía la academia era muy agota malaya, tenía muy poquitos alumnos, me reportaba muy poquito y además no podía hacer otras cosas porque tenía un trabajo, no podía irme a dar una formación a una empresa porque tenía un trabajo que hacer, ¿no? Pero se alinearon los astros de que me dieron pues como unos cursos una empresa y otra empresa me contrataba como control financiero externo, es decir, que más o menos se alineaba lo que estaba ganando en la empresa, que yo trabajaba para ella, con lo que yo generaba con mi negocio, ¿no? Y me acuerdo que, fíjate, que vivía ya aquí en Canarias, nos íbamos a un barco a celebrar el cumpleaños de una de las mejores amigas de mi exmujer y justo veía ese correo en lo que me entraba una de esas oportunidades, ¿no? Y yo ya empezaba a hacer mis excés mentales, con mis cálculos, madre mía, que es que Miguel, con esto ganas esto, ganan otro, ¿qué hago, qué no hago? Esta es la oportunidad, o ahora o nunca, o ahora o nunca, ahora o nunca. Me acuerdo que la primera parte del cumpleaños debían de verme como el tío más aburrido del mundo porque ni me moví, ni música, ni comida, ni baile, ni bebida, ni nada, hasta que mi cabeza dijo, Miguel, a tomar por culo, con perdón de la expresión. Mañana presentas tu baja voluntaria y te dedicas al negocio, ¿no? Entonces, ya ahí me viví la fiesta, yo creo, más grande de mi vida, ese trozo que me faltó. Pero cuando bajé del barco y justo mi mujer acaba también, o mi mujer me acaba de emprender, acaba de coger un local para montar fiestas infantiles, un emprendimiento que ella montó, más presencial. Y yo le dije, cariño, mañana me voy de la empresa. Pues fijaros, teníamos una hora en coche hasta la vuelta a casa. Imaginaros que ahorita me pegué en el coche. Pero estás loco, pero ¿cómo vas a hacer esto? Pero tal, ahora que yo he emprendido, ahora que tú no sé cuántos. Pero bueno, confió en mí y yo confié con muchos miedos e inseguridades, pero fue lo que me ha llevado hasta hoy. Si volvieras a ese momento, Víctor, muchas veces lo he pensado, decir, ¿qué decisión hubiera tomado? Porque qué decisión tan difícil, ¿no? El pensar que te tiras al vacío diciendo, hostia, tienes un trabajo estable. Dentro de lo que es el estable, tener un trabajo para cualquier empresa que en cualquier momento te pueden echar o no. Pero es decir, que son tantos miedos, tantas inseguridades lo que te da el poder querer, digamos en este caso, emprender, que a veces no sabe uno lo que hubiera hecho, ¿sabes? Yo tengo muy claro que ojalá lo hubiera hecho antes, pero sabiendo lo que estoy viviendo a día de hoy, ¿no? Y lo que me he trabajado para estar aquí hoy. Pero ¿qué hubiera pasado si llego al mismo momento? Pues a lo mejor no estábamos aquí y a lo mejor seguía viendo vídeos de un tal Víctor Román Castro sin conocerle, ¿sabes? Claro, sí, es que
Y es que cuando tomaste esa decisión entre miedo, incertidumbre, y es que el negocio digital suena, dices, bueno, pago publicidad, de pronto me compran y miles de usuarios y llega fácil. Pero créanme, es un negocio, quien no sabe de esto, es un Es muy negocio complicado. totalmente complejo, difícil, Mm, difícil. Nunca, nunca ha sido tan fácil. A mí me ha tocado vender por mi parte algunos cursos digitales y es algo totalmente total. complejo, ¿no? No es tan sencillo. Y me gusta porque cuando yo conocí a este señor, hablábamos esporádicamente. Primero me invitó a un podcast, después me escribió un correo que quería ser MVP. Y me invitó al podcast, empezamos ahí a hacer match, platicamos ya después diario, nos enviábamos audio todos los días por la mañana. Y yo fui parte de, no sé, cuando tenía 100 200 alumnos en la escuela. Sí, claro. Desde ese momento éramos Sí, sí. amigos y yo le platicaba, pues yo voy al hospital, voy a trabajar a Médica Sur y yo estoy haciendo esto Bien. para el negocio. Y ahí íbamos como conociéndonos, ahí platicando de lo mismo, apasionados por lo mismo. Yo ya tenía Sí. varios años con el canal y de pronto, ¿cómo te das cuenta, amigo, de algo que quizás antes no sabías, pero que eras muy bueno para las ventas, amigo? ¿O lo Sí. desarrollaste, te hiciste, naciste? ¿Cómo fue? Bueno, pero fíjate, porque al final es así. Es decir, primero, obviamente, para tener un negocio digital, primero tienes que tener un muy buen producto. De nada Sí, sirve que seas muy bueno, entre comillas, dentro de lo que es una parte de ventas, porque al final lo que te conviertes es un vendemotos o un vendehumos. Si lo que claro. tienes detrás no funciona, no funciona, ¿no? Entonces, al final yo tengo la garantía, lo primero para ser bueno en un negocio digital, primero tienes que tener un buen producto. ¿Para qué? Para tener la confianza y la certeza de que estás vendiendo un buen producto. ¿Y sabes qué? ¿Qué hay más detrás de esto? Es decir, yo siempre, y lo digo en mis directos, es que realmente es la única forma que tengo de ayudar a otros. Obviamente me refiero, si yo no puedo dedicarme, si me hubiera tocado una lotería, pues a lo mejor me dedicaría a crear contenido gratis y digo, venga, este de finanzas gratis para todo el mundo si no tengo que ganar dinero, primero, ¿para qué? Para mí y para mantener a las 11 familias que estamos dentro de este finanzas, ¿no? De las 11 personas que a día de hoy trabajan dentro de este finanzas. Pero esto no es así, obviamente. Es decir, trabajamos para nosotros, para mantener nuestra propia familia y en este caso yo como dueño del negocio de lo que es este finanzas para mantener a otras 11 familias, ¿no? Que trabajan conmigo. Entonces, al final, tienes que tener una garantía de que tu producto es bueno. Entonces, para mí, simplemente el hecho de la cantidad de personas que tienen éxito detrás de este finanzas, de los que son alumnos, pues es una garantía. Y que luego, obviamente, decir, al final no es que sea bueno para la venta. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? No me considero en absoluto buen vendedor. Siempre he sido antinatura a nivel de las ventas. Lo que obviamente al final te enganchas a la forma en la que de alguna forma tú crees que puedes ayudar a la gente. Y para mí, Estri Finanzas es la única de poder ayudar a otros. Creo mucho contenido gratuito. Me he pasado años creando contenido gratuito. Tengo el canal de YouTube mío invadido, mío y de contenido obviamente de Víctor y del resto de los profesores porque forman parte de Estri Finanzas y el resto de las redes. Hago cursos en abiertos gratuitos cada mes, donde obviamente doy la posibilidad de que puedan entrar a la escuela, pero los días que doy las formaciones, vamos, nadie que haya pasado por alguno de ellos me puede decir que es que no es contenido de valor, porque es una auténtica revelación. ¿Qué es lo que pasa? Que al final con eso obviamente solo no vas a progresar en el futuro. Es como si te pones a ver un vídeo o te pones a ver 3 días vídeo de YouTube. Bueno, pues a lo mejor aprendes alguna cosita, pero realmente no tienes un aprendizaje que te pueda llevar a un desarrollo profesional. Entonces, al final lo que digo es decir, con la creencia de que tienes un buen producto, de que la gente que entra realmente le transforma sus vidas y que lo que tú has montado, lo que yo he montado es lo que a mí me hubiera gustado tener en el pasado, pues al final eso allana mucho el camino desde hablar al igual, desde la misma pasión que te enseñó mi querido Buscar V, pues obviamente Sí. te enseño el cómo te puede cambiar la vida si entras a nuestra formación. Listo, listo. Amigo, y en la parte personal, eh, yo recuerdo que cuando nos conocimos hablábamos más de lo que hoy que colaboro contigo hablamos. Hoy hablamos mucho menos. Es ¿Por verdad, qué? sí, sí. Porque el equipo ha crecido, porque tienes Mm. 1000 ocupaciones más, te toca ya la parte de liderazgo, administrar muchas Sí, cosas. Hay cosas que a la fecha aún no delegas, que quizás ya deberías delegar, sí, sí, pero claro. que te ocupas de manera enorme. ¿Cómo Mm. Miguel hace para separar la parte familiar, hoy que es otra tu condición en cuanto a tu Sí. familia, con respecto a la parte laboral? ¿Cómo te distribuyes? Mm. Porque tienes formaciones de infoproductores, viajas, tienes que ir a la otra isla Sí. por las niñas. Cuéntame un poquito esa parte. Bueno, o sea, al final, fíjate, es decir, bueno, primero obviamente decir, es la realidad, es verdad, y que hablamos, ¿cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? De que hablamos menos de lo que nos gustaría, de cómo hablábamos antes. Pero claro, antes
cuando teníamos ese nivel, pues fíjate, al principio de los principios que tú todavía ni llegabas a formar parte 100% del equipo, que hacías algún curso, visto, ¿te acuerdas y demás? Pero Sí, ahí yo me acuerdo que para aquel entonces estaba Kelly, que es un poco como la responsable de back office y demás de la escuela, y había poco más. Entonces, al final, pues mi interacción cada día pues era pues mandarle un audio a Kelly, mandarle un audio a Víctor, y a nivel de negocio y demás. A día de hoy son 11 personas, aparte de otros colaboradores quizás externos, y aparte pues las mil cosas con las que te puedes enfrentar, que no es lo mismo cuando arrancas un negocio en el primer año o los dos primeros años a que cuando ya tienes, pues oye, mira, va camino de 8 años, ¿no? El negocio, ¿no? Entonces, al final, pues como dice Víctor, la familia crece, crece no solamente en personas que trabajan conmigo, crece, perdón, en alumnos y crece en responsabilidades y en historias, pero que bueno, Víctor bien sabe que estamos en el camino de volver a lo anterior, ¿no? De volver obviamente a tener otro tipo de comunicación y de hablar, pero más que nada, fíjate, ya más a nivel personal y no tanto de profesional. La profesional seguramente sea la misma, es decir, siempre la mejora continua, pero más sí volver a tener ese contacto antes que nos alimentaba también mucho, como digo yo, el alma y el corazón, el hablar cada día. Pero, pues mira, el cómo me distribuyo al final no deja de ser de que para me quiero no sentir reflejado, pero sí coger las palabras de muchos referentes a nivel empresarial de cualquier sector. Me voy desde el punto de vista del propio Bill Gates, Jeff Bezos o cualquiera de estos podemos tener que. Entonces, yo para mí, el que una persona tenga éxito, y hablo éxito no desde el punto de vista, que me entendáis, no económico del negocio, sino éxito en el desarrollo de su actividad. Es decir, que sea una marca potente, que pueda ayudar a muchos alumnos, que pueda impactar en la vida de otros, pues hay que tener para mí dos cosas que son las que trato en este caso, pero porque a día de hoy me laten, que es foco y obsesión. ¿Vale? Entonces yo para mí estoy muy enfocado en el desarrollo de lo que es Estilo y Finanzas y que además en algún momento hasta cambiará el nombre porque ya no nos representa incluso casi casi lo que es Estilo y Finanzas y lo vamos a cambiar, vamos a tener un rebranding importante, perdón, en algún momento. Pero, y la parte de obsesión, pero digo de la obsesión desde el punto de vista de que hay gente que podrá entenderla como sana o insana, a mí para día de hoy es sana porque es lo que me llena y es lo que me gusta hacer. Entonces si me dices, oye Miguel, ¿cuáles son tus hobbies, tus aficiones? Pues me pueden gustar muchas cosas. En casa tengo uno de mis grandes sueños que había sido tener un billar y lo tengo ahí. Lo he jugado desde que lo tengo 3 veces y me encanta. ¿Pero por qué? Porque me gusta construir, porque me gusta sentarme aquí y me gusta hablar con mis alumnos, me gusta pensar en qué contenido tenemos que hacer, me gusta pensar en qué le voy a decir a Víctor de qué vamos a hacer, me gusta pensar en el próximo curso que voy a hacer gratuito, que voy a hacer no sé cuántos y me gusta decir, pues trabajar en mi negocio, ¿vale? Entonces al final, obviamente tengo dos niñas, a día de hoy, pues puedo decir que la vida me arrasó el año pasado porque y lo digo abiertamente porque estas cosas es la vida de cada uno, ¿no? Pues al final, por X motivos, pues yo me separé y obviamente me arrasó la vida a nivel emocional de romper 14 años de matrimonio. No es fácil, con dos niñas de por medio, pero a día de hoy, pues mi vida personal se la llevan principalmente mis hijas, que los días que estoy con ellas, pues trato de dedicarle todo el tiempo del mundo y que para eso también emprendí, para tener más tiempo de calidad con mis hijas, pero cuando no es así pues prácticamente, no voy a decir el 100%, pero el 90 o el 95% de las cosas que hago son enfocadas de una u otra forma a Excel y finanzas. Bien en trabajo diario, bien en estar con el equipo, bien en hacer viajes para formarme, para poder hacer cosas mejor dentro de Excel y finanzas, y es un poco en torno a mi vida. listo. Mike, Iba a preguntar primero, Cristian. Adelante, Cris. Desde hace rato estaba intentando levantar la mano. Venga. Tú Bueno, interrúmpalo, Cristian. Si Víctor aquí no pasa nada, le interrumpes y ya está, ¿sabes? No te va a sí, decir sí, nada. sí, dale. bueno, voy a remontarme a algo que ya habían hablado, pero Dale, no dale. continuando con esa línea. Hay algo que me parece muy curioso y pues te admiro porque hay muchas cosas que has hecho que yo creo que muy pocas tienen como ese empuje o esa iniciativa de hacer y es hacer una empresa. Porque es que cuando uno es empleado y ya vive una vida de asalariado, que le pagan por un trabajo, volver y demás, Mm. romper ese esquema para uno ser su propio jefe y crear un negocio y después tener un equipo no es algo que todo el mundo, No. digamos, puede hacer porque se requiere muchas cosas, habilidades blandas, destrezas y también una confianza en sí mismo y Mm, seguridad para poder alcanzar muchas metas y logros. mm. Si nos pudieras asumir, porque yo no quiero irme tampoco algo de pronto personal a lo que hiciste, pero si No. pudieras contarnos cómo fue esa transición desde ese punto de pasar de ser un empleado, comenzar a ser independiente, que es cuando Mm, estabas diciendo, yo hacía muchas cosas y después ya comencé con la empresa. mm. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, sabías que ya estabas solo y después ya que tenías un equipo Sí, y cómo saber que tenías que crecer y lo que tú dices, 11 familias debajo de ti están sí. dependiendo de tus decisiones, porque eso Mm. no todo el mundo sabe cómo se maneja
y a No, veces claro, es como, es muy complicado. Mira, yo siempre a mí cuando me preguntan de por qué, yo siempre he dicho, ¿vale? Es decir, yo desde que emprendí siempre he ido a más, ¿vale? Es decir, siempre he ido bien. Obviamente, es decir, ha habido meses mejores que otros, pero ya más vinculado a la estacionalidad, es decir, oye, hay meses del año que funcionan mejor que otros meses del año, pero siempre cada año ha ido mejor que el anterior. Y para mí ha habido algo muy importante que tiene que ver obviamente con el foco y la obsesión y el crear objetivos y el tener objetivos firmes y bajados, pero sobre todo en la parte que a mí me pillaba un poco más por de formación profesional, que era el control económico. Entonces, ¿cuántos negocios de lo que sea? Me pongo a pie de calle un panadero o un peluquero, una peluquera. Seguramente pues hace un pan fantástico o corta el pelo a las mil maravillas, pero ¿y quién te ha hablado de lo que es montar un negocio? De los gastos que tienes que incurrir, de cuánto te cuesta un local, de si tienes gente lo que tienes que pagar por ellos, de el tener una previsión y tener un colchón económico y hablar de un objetivo. Entonces, hay una parte de educación financiera que no recibimos nunca, ni a nivel personal, de las propias finanzas personales de cualquier persona. Aquí en España, como digo yo, te enseñan, y esto igual pasa en todos lados, te enseñan habilidades, y lo que decíamos antes, en una carrera universitaria supuestamente, o voy a llamarle teoría, para ponerte a trabajar para otros, pero ¿quién te enseña cómo gestionar tu dinero? Tu propia nómina. Es decir, es que aquí, es decir, seguramente a muchos de los que puedan estar viendo este podcast me encantaría que si son capaces de leer su nómina, de leer e interpretar. Digo de leer no lo que cobras, sino lo que hay arriba. Lo que te quitan, lo que no te quitan, lo que pagas de impuestos, lo que tal, es decir, a interpretar realmente, porque algunos echarían las manos a la cabeza y diría, pero ¿cómo? ¿Esto es dinero mío? ¿Dónde está? ¿No? Porque cuando una empresa, un empresario paga, diga en este caso, toda la parte de, no me voy a poner técnico en esta parte, pero de seguros sociales, que se llama aquí en España, o de IRPFs y de historias, para el usuario es transparente y no lo ve. Pero no me lo quiero llevar a esa parte. Pero la parte en este caso de un negocio, al final el tener yo un control económico desde el minuto uno de saber lo que ganaba, lo que, ojo, mejor dicho, lo que facturaba y luego obviamente lo que ganaba con los gastos, el ponerme siempre objetivos económicos firmes, el trabajar bien a conciencia de cuáles eran un poco los márgenes de cada uno de mis productos, de entender qué productos o qué de lo que yo hacía eran rentables o no eran rentables. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, decidí yo tenía, es decir, tenía muchísimo éxito dando formaciones a empresas de forma presencial, pero para mí no era rentable, porque me implicaba el tenerme que mover y desplazarme físicamente a casas de clientes y a lo mejor sí dar una formación para 20 alumnos o para 30 personas. Y madre mía, ¿y eso cuánto era de facturación? Pues era X, pero realmente, es decir, no era escalable. Y si yo estaba ahí, no me permitía hacer otras cosas. En cambio, una formación online me permite hacer otras muchas cosas y además que a nivel de metodología para mí hoy es 100.000 veces mejor, ojo, si es de calidad, 100.000 veces mejor que una formación presencial. Porque en este caso, Excel nos enseña 8 horas estando delante de un profesor. Se enseña de otra forma o se aprende de otra forma. Entonces, para mí, principalmente, Cristian, fue el tener un buen control económico del negocio desde el minuto uno, que para mí fue fácil porque ya era un poco, quizás, conocimiento adquirido anterior. Y al final, y siempre ser firme y creer en el largo plazo, es decir, ser inteligente con que los proyectos y las estrategias siempre las trabajaba, digamos, al medio y largo plazo. Es decir, no podía pensar solamente en cómo hago un curso para comercializarlo, para tener, sino cómo creo un proyecto que vaya a tener consistencia a largo plazo. Y es un poco algo lo que siempre he mantenido, en crear acciones, crear estrategias, siempre pensar en la mejora continua enfocada, digamos, a largo plazo. Pero si te puedo decir una, que habría muchas, y a mí hablar de negocios digitales es algo que me fascina. De hecho, estamos abriendo otra línea de negocio vinculado a negocios digitales, perdón, para infoproductores, para lanzadores y demás. Y es algo que me fascina, pero algo que creo que es donde más pueden pecar la gente es en no tener un buen control en la parte financiera y sobre todo en saber, en ser capaces de leer e interpretar sus datos. Cualquier mira tipo de que, dato, no solamente económico. mira que todo lo que mencionas, pues, como dices, me encanta, porque en cierto punto yo también pasé por algo así con mi esposa, hicimos un curso de finanzas personales precisamente porque si tú no Mm, conoces tus finanzas principales, claro, pues mucho menos vas a poder manejar otras cosas más grandes. Y es lo que mencionas, desde tu punto de vista personal, como comenzaste una empresa, es traducir ese mismo manejo, pero ya algo más grande, claro. teniendo esa responsabilidad. Y te lo pregunto porque yo sé que va a haber un comentario que siempre uno lo va a escuchar, no tiene que ser en nuestro idioma, también por fuera, y es que dicen que los dueños de empresa, después de que ya monten la ganan, se van a su casa, se rascan la barriga y hasta ahí no hacen más. Pero detrás de todo lo que la gente no ve, como tú dices, que es muy transparente para el Mm, usuario o para incluso los nuevos trabajadores sí. o los empleados que uno tiene, es que el que está en la cabeza siempre está pensando, generando estrategias, Mm, organizando, creando, mirando qué cosas nuevas puede haber. mm, Entonces, me gusta y me encanta que hayas dicho todo lo que haces, porque esa es la realidad de un gran negocio mm, y de la persona que está arriba, como dicen, en el timón del barco, llevando claro. todo, porque no es, ya tengo un negocio, está facturando y yo no hago más, porque muchas Sí. veces piensan eso y no.
Pero fíjate, eso para mí es irreal, es más leyenda. Es decir, el empresario, y hablo por lo menos aquí a nivel de España, es decir, el empresario es una figura muy perseguida. Y al final el empresario es el que, obviamente, el que si le va bien el negocio, es el que tiene que generar puestos de trabajo y el que tiene que dar facilidades. Otra cosa es que ya sea un tirano, quiera pagar poco, quiera tal, y decir, vale, no voy a entrar en ese rollo. Pero al final, es decir, está muy perseguido cuando es realmente el que genera, digamos, este caso negocio, genera puestos de trabajo. Pero yo creo que hasta empresarios de grande éxito, que podemos decir, hoy tienen estructuras corporativas y más, al final ya no es tanto, obviamente, la capacidad productiva que tengan a nivel de trabajo, sino el que sean capaces de tomar buenas decisiones. El que si cada día tomas una buena decisión para tu negocio, hostias, es que eso, y eso obviamente no lo va a tomar otra persona que el que tiene un negocio, que el que lleva. Entonces, claro, yo, por ejemplo, Víctor lo hacía antes, ¿no? Me decía antes, tienes que dejar de hacer cosas, y me lo dicen muchas veces, y es verdad, es decir, yo todavía tengo, de hecho, quizás este de finanzas no vaya a otro ritmo a nivel de desarrollo y tal, porque todavía sigo haciendo cosas que no tendría que estar haciendo. Y ojo, y lo soy consciente, ¿vale? Sí, pero al final, no por apego o porque no quiera, sino porque, bueno, pues al final gestionar un negocio es difícil y sobre todo al final hay ciertas cosas que se empiezan a enquistar o que empiezas a hacer tú de forma habitual. Y primero, sobre todo, porque también cuesta, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo haciendo los planes formativos a medida de los alumnos, doy la bienvenida a los alumnos, pero bueno, porque me gusta hacerlo y porque creo que también es parte del valor diferencial. Que en algún momento lo puedo hacer de otra forma, estupendo. Víctor lo podría hacer seguramente 1000 veces mejor que yo. ¿Por qué? Porque yo a veces voy a matacaballo y respondo rápido y lo que sea, pero lo sigo haciendo, ¿no? Pero al final, para mí, es decir, creo que es algo. Hay un gran bueno, emprendedor, que también es empresario, aquí en España, que se llama Enrique Moris. Uno está en España, está fuera de España, en Andorra y demás, al cual ojalá algún día pueda desvirtualizar. Y de hecho, estamos montando también aquí un setup para hacer un podcast y ojalá algún día me acepte la invitación de venir, porque es un tío que me encantará estrecharle la mano. Se dedica al mundo también de la formación online, pero sobre todo de cómo de invertir en bolsa, en trading y ese tipo de cosas. Pero hay una frase que me gusta mucho que dice que un empresario o un emprendedor, como hay que llamarlo, tiene que saber diferenciar entre cuáles son las tareas que hace que el barco flote y cuáles son las tareas que hace que el barco avance. ¿Vale? Entonces, un empresario se tiene que dedicar en hacer tareas, llamarle responsabilidades o en tomar decisiones para hacer que el barco avance, ¿vale? Porque si hace que el barco flota, no va a ningún lado, ¿no? Entonces, yo tengo ahora mismo un mitad y mitad. Hago tareas que el barco avance, pero sigo haciendo muchas tareas de las que hacen que el barco flote, que no tiene sentido que tenga que hacer yo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que sea mejor empresario ni, ay, qué bueno, Miguel, es que mira todo lo que trabaja y demás. No, yo quizás seguramente decir, sería mucho más eficiente y tomaría mejores decisiones si trabajara menos de las horas que trabajo. Pero bueno, estamos en el proceso, ¿no? Lo digo porque a veces se puede llegar a confundir. Al igual que cuando hay muchas, y aunque no lo lanzo porque me gusta cuando digo esa frase, me gusta decir esta otra, ¿no? Cuando hablan un poco de un negocio, ¿no? Y cuando alguien llega a un punto de éxito, entre comillas, dice, no, yo con esto ya estoy cómodo, estoy confortable y no quiero más, o no quiero tener más empleados, no quiero tal, ya no va tanto de cuántos empleados o de cuánto negocio, de cuánto haces, pero lo que la gente tiene que tener muy en cuenta es que un negocio siempre está vivo. Entonces, todo aquello que no crece, decrece. Es decir, tú no puedes mantener un negocio estable a ciencia cierta. O lo haces crecer, o si no lo haces crecer y piensas que lo vas a mantener, al mantenerlo va a decrecer. ¿Vale? Entonces siempre hay que buscar la mejora continua y al final la mejora continua obviamente es pues eso, el cómo impactar en más vidas, en mi caso, el cómo tener en este caso, a mí mi objetivo, lo que me mueve no es cómo vendo más cursos, no, me mueve cómo impacto en más vidas y cómo hago unas clases mejores para que los alumnos tengan más casos de éxito, porque es que ya no va de lo que yo, como decís antes, vendo, no, sino de los que los propios alumnos o la propia, digamos, actividad nos traen cuando ven lo que es la escuela por dentro. La verdad, con todo lo que me dices, hay algo que me suena y me suena y me suena desde ahorita, también que es que te mueve mucho es la pasión de lo que haces. Incluso, pues hablando con Víctor, no haciendo flores tampoco, él me dice ¿no? que A ver qué has dicho, Víctor, a ver qué has dicho, ten cuidado. vamos a las mal, mentira, no. Pero hablando con Víctor, por ejemplo, cuando te conocí fue por Víctor, realmente, cuando hablamos un poco Mm, de ti, él me decía, no, mira, es que Antunes es un excelente jefe porque él se preocupa mucho por cada uno de nosotros, o sea, tienen su negocio, tienen todo, pero siempre está pendiente de cada uno de mm, nosotros de cómo estamos. Entonces, eso habla mucho de cómo es tu compromiso, no solamente con el negocio, mm, sino con tu equipo de trabajo. Y siento que tú, mm, como lo mencionas siempre, es ese dicho que uno dice que con quienes uno trabaja no es un grupo de empleo o mm. de trabajadores, sino una familia. Realmente se convierte en una segunda Sí, familia es así. y eso es lo que refleja tu pasión. Yo diría que incluso yendo de más atrás de lo que estábamos hablando, esos 5.000 estudiantes que están contigo, siguen contigo a diferencia de pronto otras academias, que lo que tú dices, entran, rotan, se quedan Sí. contigo, es porque tu metodología, que tú, Mm, como tú enseñas, como tú te expresas, es
como me decía un amigo hace mucho tiempo, es esa forma humana en cómo te expresas. Eres tú, Sí. no es el Mm. tipo colmatado que es siempre la Claro, clase claro. catedrática, sino que es Miguel Antúnez el que está hablando, así soy yo, así me expreso, y si te gusta bien y si Sí. no, pues también, pero así soy yo. Mm. Y eso es lo que le gusta a la gente, que seas tú. Yo creo que dentro de las personas que conozco que enseñan así, podría decir que con esa pasión o con esa forma solamente conozco dos más, no sé, yo creo que sí los conoces, a Julio y a Didio. Ellos son dos personas aquí en Latinoamérica que también Sí, enseñan así, pero con una pasión y sí, con sí. gusto, y cuando tú escuchas a la comunidad de ellos, ellos siguen con ellos, pero por Claro su que sí, por favor, personalidad, por esa energía. como Julio, aunque ya no esté por ahí, está en otro lado, pero siempre al final, como dicen ellos, go dominadores, ¿no? Pues de Julio, ¿no? Pues al final Mike, como por ahí, así decía Mike antes, amigo. Go dominador también. exactamente, Mike, ojito que estabas por ahí. Mira, Míralo. fíjate, pero mira, ahora ya ni eso, ¿eh? Ahora ya es Dadley Educación. Desde aquí sigan todos también a Dadley Educación, vamos a darle bombo a Julito. No, mira, yo aquí primero de lo que decías antes, respecto del equipo y de respecto de Víctor y demás, no es porque sea Víctor, sino obviamente y al resto del equipo de los que tengo, es decir, al final ¿sabes lo que pasa? Es decir, que al final, cuando ya tienes cierta, y ya me meto en temas un poco hasta filosóficos, ¿no? Cuando ya tienes cierta edad y cierta experiencia, al final yo lo hablo muchas veces con mis hijas, ¿no? Mis hijas tienen 9 y 12 años y muchas veces vienen del cole, a lo mejor la pequeñita, la mayor está en otro punto ya de adolescencia, pero ahí es que fulanita me ha dicho esto, entonces como que tiene mucho apego a las amigas, ¿no? Y que piensa que todas las compañeras de su clase son sus amigas, ¿no? Y cuando una le falla ya se siente y demás. Entonces al final, bueno, pues dentro del trabajito mental que le hago yo he invertido mucho tiempo y dinero en mi desarrollo personal, por todo lo que me pasa en mi vida porque es un mundo en el que me gusta mucho y que creo que todo el mundo debería de invertir en su desarrollo personal y realmente de cómo conocerse uno mismo y cómo mejorar personalmente. Entonces, esto no va de cuanto más amigos y cuanto tal. Yo realmente los amigos de verdad los cuento con la palma de una mano y me sobrarán dedos, ¿vale? Y realmente fuera de mi entorno lo que es profesional, amigos cercanos que puedan servir, fuera de lo que son la gente que trabaja conmigo, no tengo. Y para mí, y ojo, y son gente que trabajan conmigo, ¿vale? Y no digo para mí, nunca, jamás quiero que se vean reflejados como empleados. Para mí Víctor es alguien que trabaja conmigo y alguien que me ayuda a co-crear el proyecto. Y Víctor lo sabe. Entonces, para mí, los motivos por los que yo emprendí a nivel de flexibilidad horaria, de intentar ganarme bien mi vida, de tener calidad de vida, es lo que busco para todos. Y yo, Víctor lo puede decir, ni sé ni qué días trabaja, ni a qué horas trabaja, obviamente sé que trabaja la gran mayoría de los Creo. días que trabaja, pero que no sé qué horas a qué trabaja, que no. Yo sé que si necesito algo, le escribo a Víctor y desde que está, sabiendo los horarios, las diferencias y demás, pum, tengo respuesta. Y que Víctor trabaja obviamente por objetivos, por responsabilidades, por proyectos, por lo que tenemos y cumple, al igual que el resto, pero yo no tengo que estar detrás de Víctor ni tengo que estar detrás de nadie del equipo y como digo, lo mismo que funciona para mí, pues es lo que quiero para el resto. Y ojo, que esto es difícil, pero al final es que lo pasa que también muchas veces el predicar con el ejemplo y el decir, oye, que yo cumplo y me ven y hago y esto y no soy un jefe de los que obviamente puede haber por ahí, que es que exijo pero yo no hago, pues al final también te ganas el respeto y también el compromiso de la gente por ahí. Entonces, en la parte, digamos, del equipo, pues al final no entiendo otra forma de alguna forma de tener colaboradores que no sea dándolos un poco esa parte, ¿no? Y luego en la parte como dices tú, es lo que digo yo, es decir, sin entrar un poco en lo que es la parte como decía, ¿no? Que me decía antes Víctor que si era un buen vendedor o no, pero la parte, como digo, sí que sí tengo muy claro, es que, por ejemplo, cuando yo hago esas formaciones gratuitas que además cuando se emite este episodio, pues hace nada hemos hecho una formación que espero haya salido muy bien, ¿verdad, Víctor? Porque Víctor también me va a Sí. acompañar de inteligencia artificial dentro de Estel. Al final, yo, por ejemplo, decir, si al final es la forma también de dar un poco, ¿no? Mucha gente me dice, oye, Miguel, ¿y cómo puedo ver cómo son tus cursos por dentro? No, obviamente, primero tenemos una garantía de X días, pero sobre todo decir, viéndome cómo doy yo las clases en directo, eso soy yo. Soy esencia pura, ¿no? Te puede gustar más, te puede gustar menos. Que te guste que hablo muy rápido, es lo que hay. O sea, ya ese traumita ya lo pasé, ¿vale? Es decir, es mi pasión, obviamente, en una formación grabada, cuando grabo los cursos es otro rollo, pero la pasión en el directo, pues me puede, y al igual que a veces me rompo la camiseta con otra camiseta debajo, no voy a tampoco hacer, pero o me tiro, o tiro la gorra por Gorra, ahí, amigo. como digo, decir, o te decir, es la pasión lo que me mueve y es lo que hago. Entonces, al final, de alguna forma, para que me entendáis, que nadie piense que es que yo hablo de que vendo o me compran, pero que al final, cuando alguien entra ahí y me compra, en este caso compra la formación, lo que me acaba comprando es a mí porque se han visto reflejados en mí, porque han visto que les puedo ayudar, porque les invito, y por fortuna la formación es de tal calidad y cumple tanto que al final acaban muy por encima de las expectativas de lo que tienen. Pero con Julio pasa igual, al final es así. Entonces, el que busque, que a veces pasa, el que busque un profesional más serio, más tal, como más formal, no sé cuántos, pues simplemente es que no es mi público objetivo. Yo no he venido aquí para intentar contentar a todos y darles. Este soy yo, esto es como lo enseño,
y al final quien se vea en este caso reflejado en mí o que le genere, pues estupendo, ¿sabes? Es lo que tiran. Y es la gracia, que al final, como digo yo, hay mercado para todos, pero fíjate, hasta el punto de que muchas veces me lo dicen a mí, ¿no? Incluso, o en el pasado, ¿no? Cuando no sé quién, o algún alumno decía, no, yo es que he comprado un curso de tu competencia, no sé qué. Para mí no es competencia, a mí, Julio César Rendón, y hablo claramente, es decir, Carolina del Mar Pro, tengo una grandísima relación con ella, tenemos formaciones en conjunto, es decir, que vamos ella y yo a mentorías en el momento, es decir, no sé si conocéis o habéis hablado alguna vez con Joao de hashtag entrenamientos en Brasil, ¿vale? Es decir, que también es uno de los grandes referentes a nivel mundial o incluso de habla inglés y demás. Pero me centro hasta, fíjate, me podía centrar para mí los que son un poco más grandes, ¿no? Es decir, Julio, que le tengo grandísimo respeto y cariño, y Carolina, ellos no son mi competencia, ellos son colaboradores. ¿Por qué? Porque la gente, al final, no sea solamente una persona, el que me compra a mí seguramente le comprará a ellos, o el que lo compra a Julio le comprará a Carolina. Y al final lo que estamos haciendo es elevar el nivel de conciencia. ¿A dónde hablo con esto? De que Estel, una vez más, vuelvo a la raíz, es un mundo enorme. Y yo te puedo enseñar una parte, pero seguramente ellos te pueden enseñar otra parte. O lo que te enseñan ellos, yo te lo puedo enseñar de otra forma. O habrás hecho un curso con ellos, te gustará, y dentro de 2 años y hagas un curso mío, porque no vas a volver a hacer un curso de ellos. A lo mejor quieres probar otras cosas y demás. Pero sobre todo lo importante es que el que haya personas que se dediquen profesionalmente a este mundo, no somos competencia. Lo que hacemos es mejorar nuestra industria desde el punto de vista de elevar el nivel de conciencia. Y os estoy hablando ya de un punto aquí ya técnico y ya hay otro rollo más a nivel de negocio y de empresa y demás. Pero es decir, elevar el nivel de conciencia de que la gente sepa lo que es importante aprender y aprenderlo de verdad. Y eso, pues aunque todos aquí somos generadores de contenidos, nos encantan, no se aprende viendo simplemente vídeos de YouTube. Toma ya hacia dónde voy, con la pregunta que me has hecho, Cristian, ¿eh? No, perfecto, perfecto, ¿no? Y gracias por todo, porque eso es una realidad que yo creo que muy pocos conocen y a veces no falta darle como esa dosis de realidad para que haya como una Sí, sí. comprensión, porque sí, eso a la final no es que tengan que saberlo todo el mundo, pero bueno, es algo que si se tiene más conciencia, como tú dices, pues hay un poco más de claridad sobre 100%, qué se dice y qué 100%. no se dice, como dicen. Mike, O Mike. Estimado Miguel, quiero preguntarte con respecto, Venga. porque yo sé que, bueno, más bien, así lo voy a decir abierto, son pioneros del tema de integrar la inteligencia artificial a Mm, las hojas de cálculo. mm. Me gustaría saber qué tanta dificultad han tenido con los usuarios, porque sé que todavía muchos no tienen el tema de, pues, del licenciamiento, ¿no? O la suscripción Sí, 365, o mm, bien querer invertir en una suscripción de un ChatGPT, que es una herramienta externa, sí, externa a la hoja de cálculo, o bien lo que han mostrado, que soy fan y sí. siempre los veo, aunque no escribo para saludarlos, pero Pues la siempre próxima estoy vez al saluda, pendiente. Mike, no me digas, si estás ahí, ya, saluda, ya a joder. partir de ahora ya puedes saludar, amigo. Ya sabe que ahí Además, estás. a la próxima, si no saludas, voy a decir, sí, sí, luego cuando me lo digas otra vez, diga, sí, pues no está, ¿por qué no saludas? Sé que por Sí, ahí no, Eso estás, no te Mike. creo. sí, yo estoy siempre ahí viéndolos, soy Mm, fan de todo lo que muestras, sobre todo el de la el de la que es habilitar la herramienta de acceso rápido, lo de la camarita, sí, que de la imagen y que esa imagen sí, ya no tienes bueno, que te va sí, haciendo todo ese proceso. Me gustaría saber qué tanto, porque sí, ustedes son los pioneros en el sí, tema de la inteligencia artificial y no creo que nadie lo esté haciendo. sí. Eh, Pues 100%, pero, mira, eso es un tema súper interesante y que al final va desde el punto de vista de la falta de información o de la desinformación, ¿no? Es decir, que al final ya no va tanto a lo mejor de la licencia de Office, ¿no? De que al final si tienes 3 y 5 tienes otra versión anterior, y entonces al final, bueno, es subsanable y al final son las condiciones de juego y ya está. Pero el problema está en que las empresas, la desconfianza que les genera la inteligencia artificial. Está claro que la inteligencia artificial es un mundo a nivel general que da miedo, ¿no? Te pones a ver lo que son temas de vídeos y es una locura. Es decir, metes TikTok y hay veces que tienes que intentar descubrir si ese vídeo es inteligencia artificial o no. O sea, me pasa a veces, me salen, ¿eh? Yo no soy muy futbolero, pero me sale, por ejemplo, el Lamine Yamal, súper reconocido a nivel mundial de jugador del Barcelona, y que le hacen vídeos con inteligencia artificial criticando a otros jugadores o alguna otra historia, ¿no? Entonces, hay a veces que ya no sabes si es así, si no, si es inteligencia artificial, y decir hasta qué punto se puede encargar la vida de alguien, ¿no? Porque tú imagínate hasta qué película pues, pueden hacer, ¿no? Va a salir un vídeo mío diciendo que yo qué sé, que todos mis alumnos son unos cuales, y fíjate, dice, me pueden cargar, ¿no? Es decir, que hasta qué punto es así. Pero en el mundo de la empresa, en el mundo de lo que es la inteligencia artificial, es algo imparable. La inteligencia artificial lo único que puede traer son cosas positivas y avances a años luz a cualquier empresa. Entonces, cualquier empresa que no esté abierta a la inteligencia artificial está acabando su propio pozo. Y a lo mejor me estoy yendo mucho al extremo, ¿no? Porque al final dependerá más o menos. Pero lo que está claro es que va a avanzar
a muchos menos pasos que cualquiera de sus competidores. Yo tengo la inteligencia artificial hasta en la cámara esta, que a veces se me vuelve loca y se me pone. Tengo aquí, que no lo tengo, lo tengo arriba, en el móvil una Cloud Note, que no sé bien lo que es, pero que cualquier tipo de reunión me graba, me saca los datos, me está. Es decir, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Y en el mundo de los datos, pues los datos son el principal activo de cualquier empresa. Y entonces, cuantos más datos tengas y más fácil puedas analizar los datos y más fácil puedas tomar decisiones, mejor que mejor. Entonces, aquí el problema ya no es tanto del usuario, que también le meten ese miedo, ¿vale? Y que al final incluso no tienen, hablamos ese nivel de conciencia. Para nivel de conciencia es realmente saber el poder que tiene, por ejemplo, dominar Excel para tu desarrollo profesional, pero el mundo de la inteligencia artificial, o sea, que la inteligencia artificial no ha venido para convertirte en una persona, como decir, en un tonto más rápido. Es decir, no sabes lo que haces, pero sabes que lo haces muy rápido. Está claro que la inteligencia artificial aumenta los niveles de productividad y eficiencia a niveles de locura, pero donde está el valor es en realmente en coger esa inteligencia artificial y cogerla como una ventaja competitiva. El futuro está de aquellos que sean capaces de pilotar y coger como las marionetas y de dominar la inteligencia artificial y decir, oye, ¿cómo la aprovecho? ¿Vale? Yo hace poquito hice una sesión con alumnos de la escuela que en esta sesión iba a decir que voy a hacer, pero cuando salga este episodio ya he hecho, vale decir, voy a enseñar, digamos, ciertos aspectos de lo que veo, que el poder de ChatGPT para analizar datos. Que alguno puede decir, ay, Miguel, pues sí, si le pregunta esto, no, no. Es decir, el trabajar con intención y el saber cómo trabajar con ello, ya es. Yo he estado en comités de dirección de diferentes empresas que esto que para mí yo he normalizado porque llevo mucho tiempo estudiando y pegándome con ello, el ponerlo sobre la mesa, o sea, yo he visto a CEOs, a fundadores de grandes empresas que facturan millones de euros, de echarse las manos a la cabeza y decir, esto es imposible que ChatGPT me pueda dar esto. Es imposible que la inteligencia artificial me pueda dar esta información, que me pueda decir que tome estas decisiones, me puede decir que haga estas acciones y que me van a mejorar. Es imposible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de una inteligencia artificial, que si además tú eres capaz de entrenarla, de darle en este caso información, de nutrirla bien y además a conciencia pedirla con intención y tener un GPT, digamos, entrenado para ello, es una auténtica locura. Y eso está al alcance de todos nosotros. Obviamente hay que aprender sobre ello, hay que desarrollar. Y sí, por supuesto que somos pioneros en esa parte de porque nos hemos dedicado, y además, Víctor y yo, en esta parte más específico, a trabajar sobre esa parte porque es el futuro. Porque al final también me gusta de alguna forma considerarnos que somos ciertos visionarios. Que no solamente me voy a dedicar a hacer cursos de ChatGPT, perdón, de ChatGPT, de tablas dinámicas toda la vida. Claro que las tablas dinámicas son mi herramienta fetiche y me encanta hablar sobre ellas. Y son la base. Pero ojo lo que se viene. Entonces, para mí, obviamente, decir, dominar Excel ya no es suficiente. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y el principal problema no es que sea una dificultad a nivel técnica o a nivel de licenciamiento o a nivel de versión, porque al final dices, lo que puedes pagar por un ChatGPT Plus en contrapartida de lo que puedes sacar es una auténtica locura. Yo le cuento mi vida personal, mi vida emocional y todo, y me ayuda a decir, hasta para temas de cualquier cosa, a nivel financiero, a nivel del equipo, a nivel de cosas, y me ayuda a tomar decisiones de una forma increíble y me ayuda a entenderlo mejor, me ayuda entonces, ¿qué no hará por la vida de cualquier profesional? No sea en el ámbito, o sea, en un perfil técnico, sino para cualquier persona. Es que para mí es algo que todo el mundo debería de tener. Al igual que tenemos móvil, pues si tienes móvil tienes que tener la aplicación de ChatGPT y pagar GPT Plus. Entonces ahí en función un poco a tu respuesta, Mike, no es tanto la problemática del usuario por licenciamientos o no, sino al final muchas veces por los miedos que nos acaban metiendo los miedos, los medios sociales, la prensa, la televisión, lo que sea, por lo que pueden hacer, y ay Dios, y esos datos, ¿dónde van a parar? ¿Dónde no van a parar? Pero decir, es que para mí son cosas que no te tienes que cuestionar, sino qué estás dejando de tener, qué estás perdiendo por no acceder a esta tecnología que, insisto, es imparable, ha venido para quedarse, que estupendo, que hay que controlar fuera de lo que son el mundo de los datos, como digo, del tema de suplantaciones de identidad y ese tipo de cosas que sí dan un poco más de miedito y ya lo controlarán o no, o tener, pero lo que es en el terreno profesional de lo que aquí trabajamos, dentro de el mundo de los datos, sin duda alguna son más que ventajas. Bien. Amigo, yo sé que tú también eres MVP. En esa parte, el programa MVP, de hecho, quiero contarte acá en este episodio que Mike hace 2 semanas que lo acaban de nombrar MVP de Me, me- Microsoft. me lo chivaste el otro día, enhorabuena Mike, enhorabuena, me alegro un montón por ti, enhorabuena por ello. Y en esa parte me gustaría que me contaras tu experiencia. Si yo sé que quizás el programa MVP para ti en cuanto a los beneficios, si ha sido más o menos que afecte tu negocio como tal, pero cuéntame tu experiencia respecto del MVP, cómo te nombraron, cómo fue el Claro. momento y demás. Sí, sí. O sea, para mí obviamente es un tema de orgullo, ¿no? De al final de que, bueno, pues perteneces, o sea, siempre obviamente tener digamos, un galardón en el que Microsoft
te premia como uno de los profesionales más valiosos dentro de algo a lo que te dedicas cada día, pues hostias, pues como siempre digo, lo compararé como cuando te dan o cuando sale en la televisión es el Oscar al mejor actor. Pues bueno, es decir, al final somos unos cuantos, pero ¿cuánta gente se dedica a difundir, como digo yo, la palabra de Estel, ¿no? O del mundo de los datos, de lo que sea. ¿Y cuántos son MVP? Y al final somos un grupo reducido de privilegiados y privilegiados porque no lo hemos trabajado, porque no lo hemos ganado. ¿Sabes? Entonces, al final, fíjate, pues yo traté de contactar contigo cuando ya éramos amigos y tal, para que me propusieras como MVP, porque al final tiene que ser otro MVP el que proponga candidaturas de otros profesionales. Por temas de país no podía ser posible, ¿no? Si tú puedes, como de allí México, a De la promover a zona, otros claro. profesionales de la zona, entonces yo tenía que buscar a alguien de España que obviamente que creyera en mí, que creyera en mi proyecto y que creyera en la forma de yo trabajar. Entonces lo conseguí. En este caso ahí Yolanda Cuesta, que también era MVP y es MVP de España durante mucho tiempo, pues me promovió. Fíjate, ¿te acuerdas que hablábamos alguna vez y decíamos, bueno, sabes, es la primera, normalmente suele salir a la segunda, a la tercera, a la cuarta, cuando ya lleva mucho tiempo y cuando llevan, pues me pilló de viaje con las niñas fuera y me acuerdo que fue aterrizar en el aeropuerto cuando todavía no había salido ni las maletas ¿no? De la bandeja y demás, y encender el móvil y llegar el mensaje, ¿sabes? Cling, 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 y demás de aquí, ¿sabes? Por aquí entonces mi mujer estaba afuera, estaba en el baño, lo que sea tal, no tenía, y era el mensaje de enhorabuena, eres MVP, o no me acuerdo cómo salía el mensaje directamente, y me acuerdo que los pelos se me erizaron, no tenía nadie, y lo primero que hice fue mandarte a ti un audio, ¿no? Además, Sí. con un audio con aquel famoso grito al más puro este de ¡Yijaja! ¿Sabes? Porque teníamos el premio y qué locura era. Entonces, lo recuerdo igual. Y al final yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que durante luego el día a día se te acaba un poco no olvidando, sino tu día a día es lo que es. Es decir, a mí, como siempre digo, el ser MVP a mí no me hace tener más éxito a nivel de mis formaciones o no. O me las curro, o por mucho que diga que soy MVP, pues es decir, si tu formación es una mierda, pues es una mierda. Entonces, no, obviamente decir tiene. Sí es cierto que te da autoridad, te da reconocimiento. En el que digas, oye, tienes un reconocimiento de Microsoft y que te evalúa, y lo tengo por aquí, ¿no? Que además Ahí este está, año, sí, ahí y se cae de ve. nuevo, cae el de los 5 años, que ya también me hace ilusión que lo manda, ¿no? Pero, pero el que te reconozcan de una forma es así. Luego es cierto que todos lo vivimos, es decir, cuando hay las renovaciones, que serán en julio, no, ahora nada, todos lo vivimos el día anterior, estamos esperando que caiga el correito que llega para celebrar, para hacer el típico post de postureo, pero bueno, también es así, no todos los días lo recibes y está muy bien, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo el pertenecer en esa parte, de tener a ese reconocimiento. Es algo que todos vivimos con mucha intensidad y que no deja de ser, pues oye, dentro de nuestro friki mundo, un reconocimiento que pues no todo el mundo tiene y que hay que lucirlo con orgullo y obviamente celebrarlo. Muy bien, sí, la verdad es que justo te platico un poquito acá. En la nominación pasada, yo propuse a Rita, propuse a Zaira, a la profe Saki, que bien la ubicas Sí. también, Sí, a Mike y a Cristian. Y yo desde que los propuse, yo se los dije, así como lo acabas de mencionar tú, es de tranquilos, a nadie se le asegura que sea la primera, a mí me lo dieron a la tercera, amigo. sí, Si no se los dan, no pasa nada. Vamos a seguir trabajando. Al final, el reconocimiento no tiene que ver con un reconocimiento que ganemos sí. en una carrera, sino más bien por algo que ustedes hacen con mero gusto. Y le cayó a Mike, le cayó a Zaira, Rita no y Cristian no. Mm. ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a Cristian? Decirle, ¿sabes qué? No te agüites, tranquilo, en algún Sí, pero, momento va o a sea, llegar. claro, pero ¿sabes lo que pasa? Es decir, que al final, es decir, que a saber los motivos por lo que sí y por lo que no. Es decir, ¿sabes lo que pasa? Que no puedo llegar a entrar a valorar los motivos por lo que sí los dan, por lo que no lo dan, o por el motivo de que luego, es decir, las renovaciones, cómo las dan y cómo no. Yo puedo entender que a lo mejor que Nadie las sabe eso. renovaciones, mientras sigas haciendo un buen trabajo, raro es. Mientras no metas la pata y haya alguna cosa tal, raro es que te lo quite. Ojo, y lo digo desde la transparencia absoluta. Pero también yo lo vivo desde el desapego. Me refiero a decir, yo sigo trabajando en mí, en mi foco, en mis alumnos, en mejorarlos, en hacer el mejor contenido posible, independientemente siga siendo MVP o no. Es decir, no me hace mejor profesional tener reconocimiento o no. ¿Que lo luzco con orgullo? Estupendo. ¿Que quiero seguir en este caso siéndolo? Por supuesto que sí. Pero como digo, decir, sabiendo, me refiero a decir que al final lo principal es trabajar en ti, creer en ti. ¿Sabes? Que tampoco, digamos, aparece por otro lado, ni tampoco, a mí nunca porque han dicho, oh, es que te contacto porque eres. No, para mí es algo que luzco con orgullo y que obviamente allá donde puedo, pues digo, oye, que estoy reconocido por Microsoft,
Pero desde el punto de vista de apego, pues seguir trabajando no te va a cambiar la vida. Más allá de que te va a llegar un mail hoy que te va a hacer que la piel se te ponga los vellos de punta, el que lo celebres esta noche y mañana estés más contento, pero al día siguiente tu vida sigue igual. Así es. Es la realidad. Exacto, Es la realidad, exacto. ¿no? Más allá de que también, como tiene Víctor por ahí, o yo lo tengo por aquí, tener los anillitos y el este colgado en algún lado, estupendo. Y como digo, insisto, que lo luzco con orgullo. Y Víctor y yo hablamos muchas veces de estos temas, ¿no? Pero con tranquilidad. Lo importante es hacer un buen trabajo, el seguir y al final quien te va a reconocer y quien va a estar sobre todo va a ser la audiencia, la comunidad, la gente que quieras en función de tus objetivos, lo que quieras, ¿sabes? Entonces, para mí, fíjate, ya no va tanto de que, por ejemplo, la profe Zaki tenga más relevancia por también un poco las formaciones que tenga y sí, sí, no, no, sino que a veces pues no lo dejamos. Yo, o sea, por ejemplo, decir, a Albert, que es uno de los profes que también está dentro de la escuela, yo le promoví y se lo dieron también a la primera, y él realmente tiene un canal pequeñito y tiene tal, es decir, cada vez se va haciendo, pero es un grandísimo profesional. Ahora, en cambio, decir, luego hay, decir, sabes, que no quiero hablar más de la cuenta, decir, pero no es por la relevancia en sí de lo que yo pueda ver de la gente y lo que no, sino que al final a veces son criterios que se nos escapa, y no sé si a veces a lo mejor pues será por cupo y dicen, oye, pues mira, pues podemos dar al año 3 nuevos, 5 nuevos, no lo sé, y tocará, pero que no desistáis, que sigáis y ya está. Pero cuando llegue, bien. Y cuando, si algún momento se va, pues tampoco pasa nada. Así es, sí, de hecho, amigo. Oye, y ya como para ir cerrando, eh, hemos hablado, digo, porque yo trabajo contigo, hemos hablado de que si bien Excel y Finanzas hoy es una escuela que nosotros sabemos que es una escuela que representa, que es ya Sí, un negocio grande, sin embargo, también muchas veces hemos dicho, amigo, esto es el inicio. sí, Nosotros vamos a sí, llegar sí, a sí. cosas mucho más grandes. Sí. ¿Qué viene para Excel y Finanzas? ¿Cómo visualizas o en qué Bueno, estás trabajando para que mm, esto lo hagamos más grande, amigo? sí, pues mira, se vienen muchas cosas. Primero porque al final tenemos mucha presencia y mucha autoridad y puedo decir, y lo puedo decir y además no con el ánimo de fardar y decir soy aquí, sino los números me avalan, la principal escuela digital alrededor del mundo de los datos de España. Es así, es decir, ninguna centro de formación o empresa de formación dedicado exclusivamente a temas de de análisis de datos, de dashboard, de Power BI, de todo este tipo, tiene los números que tenemos nosotros. Estamos dando el salto a Latinoamérica, vamos a empezar a trabajar allí muy fuerte también en Latinoamérica, que se prepare la profe Zaki y Carolina, que vamos, no, es broma, pero digo, al final creo que hay mercado para todos y lo que voy con ánimo de aumentar también en este caso el nivel de conciencia de la industria. Tenemos proyectos interesantes a nivel de sacar nuevas formaciones vinculadas con inteligencia artificial, con ciencia de datos. Tenemos un proyecto de temas financieros para empresas también muy importante, que esos van a salir este año. El tema de Latinoamérica, como digo, y para mí el objetivo incluso hasta 2026 es empezar a invadir el mercado inglés. Digo invadir porque al final creo que nuestra metodología también es muy diferente y obviamente pues al final el mercado da muchas posibilidades y también nos vamos a ir un poco al mercado inglés. Pero al final es seguir mejorando, seguir construyendo lo que es la escuela por dentro, dando el mejor servicio posible, dando la información o la formación más actualizada y más relevante al mercado y a lo mejor además de la forma más práctica posible, pero con proyectos interesantes de atacar, obviamente, lo que es el mercado latinoamericano, porque creo que es un mundo donde podemos aportar mucho a cualquier profesional con lo que conocemos y con lo que sabemos hacer, porque para mí nuestra metodología es única. Y luego por el camino, pues también, como digo, te vendrán también proyectos con temas bueno, temas de creación de cuadros de mando y bueno, no puedo decir avanzar muchas cosas, tendrán que esperar para verlo. Guárdate sorpresitas, amigo. Eso es. Bien, bien, pues para la gente que quiere, amigo, que quiere hacer contenido, que quizás quiere lanzar sus productos y por miedo no lo hacen, Ujú. porque mucho lo hemos dicho en este podcast. A veces la gente quiere ser súper experto, quiere tener el mejor micrófono, la mejor cámara, el mejor equipo para comenzar. Ahí tú qué le recomendarías. Yo sé que tú iniciaste así como yo y como varios de nosotros Sí. con la lámpara amarrada con un trapo, con una Total, cinta, con la total. cámara haciendo el celular, que yo en la actualidad Sí, uso sí. mi iPhone, ¿eh? Y esa Sí, es mi sí, sí. cámara. Es que, joder, es que el iPhone es cojonudo, me refiero a decir, para decir qué herramienta más buena, pero cualquier. Al final, mirad, yo puedo decir que el mejor momento fue ayer para arrancar cualquier persona y que el segundo mejor momento es hoy. Y que todo fuera de eso estás perdiendo oportunidades. Que no hace falta ser el experto, ni hace falta tener la mejor tecnología ni las mejores herramientas. Que con que obviamente seas capaz de poder enseñar a otro segmento, estupendo. En nuestra escuela se apuntan profesionales que quieren dar formación de Excel y que luego cuando van a dar las formaciones de Excel a otras empresas me piden consejo, me preguntan esto, me piden si les puedo dar un material, les puedo dar una historia y estupendo y lo doy encantado de la vida porque al final, como digo, insisto, hay mercado para todos.
hay que elevar el nivel de conciencia, pero y esto va sobre todo de aportar. Y al final no tienes que ser el experto, no tienes que ser el mejor, no tienes que pensar que sabes más que nadie, ¿no? Con que sepas, seas capaz de saber que puedes enseñar a otro conjunto de gente, aunque sean usuarios básicos, estupendo, ese es tu público. Ya tendrás tiempo de mejorar y demás. Y que al final empieza Lean, empieza. Y es que, ¿sabes? No puedes esperar que pienses que el mundo es perfecto o que el entorno es perfecto, que tengas la mejor tecnología, la mejor cámara para empezar, cuando a lo mejor eso te va a llevar a largo plazo, te van a surgir luego otros miedos, que si es el hablar a cámara, el hablar, y empieza, arranca y mira a ver por dónde tienes. A lo mejor luego le descubres que no te gusta o que a lo mejor dices, hostias, qué maravilla, lo tenía que haber hecho antes. Entonces al final nos pasa a todos, ¿eh? Nos ponemos muchas trabas y queremos el momento perfecto para todo. Y la realidad es que hoy en día el lanzarse al mundo del infoproductor y de crear formaciones digamos, comercializar tu conocimiento, es decir, ya cuando yo empecé, es decir, era lo más fácil y lo más accesible posible. Pero hoy en día todavía más. Las propias herramientas de inteligencia artificial te permiten el editar vídeos a un nivel que tendrías que tener antes un editor impresionante. El poder crear creatividades o imágenes que antes tendrías que contratar un diseñador gráfico. El que puedas automatizar procesos y hacer más cosas de las que antes podías hacer porque no tenías esta parte de herramienta. Entonces, hoy es más fácil que nunca. Y el que no lo sea capaz de ver o le tenga miedo, pues simplemente es eso. Es decir, al final lo que tienes es barreras que te impiden luchar por tus sueños. Pero hoy en día es más fácil que nunca. Muy bien, muy bien. Pues qué manera de cerrar, amigo. Quiero agradecerte enormemente que por fin se nos haya hecho platicar. Quiero agradecerte porque, pues, hoy como los muchachos, yo se los he contado muchas veces, hoy mi forma de vivir, mi forma de trabajar es fuera del típico de 8 a 5, amigo, y que lo disfruto Claro. mucho. Primero, por los tiempos, tú ya hablaste de la forma en cómo trabajamos. Segunda, porque tengo tiempo para muchas otras cosas que atender, que muchas veces, por ejemplo, el caso de que Liam viva conmigo, yo puedo ir por él a la Claro. escuela, lo dejo, voy por él, atiendo otro tipo de cosas sin, pues, dejar de atender a mis responsabilidades en Excel y finanzas. Y bueno, es una dinámica fabulosa, ¿no? Que tú lo has notado a través del tiempo, me ha costado, de hecho al principio nos reíamos, porque me ha costado el cómo estamos acostumbrados a trabajar, de pedir permiso para salir, Mm. tenerte que avisar. Al principio te avisaba mucho, oye amigo, voy por unas cosas acá afuera y regreso. Que no me avises, tú hazlo y regresa y sigue trabajando, no pasa nada. Pero es eso, amigo. Y bueno, el que hoy te tenga acá de este lado en este canal y que estos muchachos, pues bueno, también sepan Bueno, cuál es la relación entre tú y yo, que sepan cómo es por supuesto. Miguel Antunes detrás de lo que es el negocio de Excel y finanzas, y que la gente que nos está viendo y llegó hasta esta parte del video, pues conozca más allá de este señor que habla a 1000 por hora cuando enseña. Pues es fabuloso, amigo, conocer un poquito más de ti. Y nada, Me agradecerte que perseguirá. hayas estado acá, amigo. Un placer, Víctor, Cristian, Mike. Me perseguirá hasta la muerte lo de hablar rápido, pero es Sin lo que duda, hay. siempre, siempre, Eh, no, nunca falta el comentario. Es así, pero que al final es la esencia, Víctor, lo que dices tú, dice que al final trabajar en lo que nos gusta, trabajar con pasión, y yo sé que tú lo vives igual que yo, y que al final, aunque pase tiempo, que a veces semanas que nos hablamos poco, que prácticamente no hablamos, luego llega de repente otra época, y quiero que llegue de verdad, en la que nos hablamos prácticamente todos los días, porque sé que el que yo te hable a ti, tú te motivas, el que tú me hables a mí, tú a mí me motivas, y que sé que tú, aunque obviamente, como digo, decir, tienes también tus responsabilidades y tus historias, cuando no estás delante del ordenador también estás pensando en cómo hacer un mejor contenido para esto, para lo otro, en subir el curso este, el otro, y ese es el Víctor que a mí me encanta, y tengo cada día, o tengo la suerte de poder trabajar con él cada día. Entonces, nada, la próxima tendrá que ser así, aquí en Gran Canaria, ya lo sabes, te espera aquí hacer visita, hacer Claro. aquí podcast para nuevo podcast que está a punto también de salir, y que deciros, chicos, que ha sido un placer, que sigáis difundiendo la palabra de Estel allá por donde vayáis. Mike, Cristian, un placer charlar también con vosotros. Y amigo Víctor, a ti, pues un mensajito más especial, que sabes que te aprecio un montón, que te quiero mucho, y que sigamos por muchos años más trabajando juntos, amigo. Sin duda, amigo, ese sentimiento es mutuo y lo hemos generado, y creo que esa es la esencia de no solo tú y yo, sino de tú con todo el grupo de los que formamos hoy Excel y Finanzas, ¿no? Entonces, 100%, sin duda alguna. Mike, Cristian, Estimado Miguel, pues que venga siempre lo mejor y a darle con todo. Exactamente, no, Siempre mi admiración y igual soy un fan, siempre le he dicho a Dick cómo le hace, que siempre a mí me motiva mucho, me pone muy contento siempre verlos en vivos.
y darle Bueno, con todo. desde aquí también mi admiración, Mike, enhorabuena por ese MVP y nada, simplemente un placer tenerte y por supuesto, estaremos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, un fuerte abrazo. Y bueno, por mi parte, no, muchas gracias, Miguel, porque bueno, por fin nos conocimos. Víctor no solamente hace a las de ti, a los de es que mal de ti, mentira, a los de ti, a los de ti, a los de ti. Y no, y hace tiempo, digamos que también, pues, Víctor quería que nos conociéramos y pues me alegra mucho que sea en el podcast, porque ya pude conocerte un poco más, trasfondo y Sí, pues sí, ya también tuve el gusto de ver algunos de los envíos, lanzamientos que haces y uff, como dice Mike, o sea, ¿cómo haces? Pues yo sé que es como la misma vibra de Julio, es esa energía, esa pasión que claro. conecta. Incluso, pues lo digo así, yo no me considero uy, el experto de Excel, pero uno sabiendo Excel y viendo a una persona que enseña con esa pasión, uno se sigue otra vez motivando, como que vuelve a conectar, por así decirlo, Siempre, siempre. y es chévere. Entonces me alegra mucho y ojalá que esta no sea la última oportunidad que podamos seguir hablando No, seguro que no. y Nada, poder un placer a ti compartir. también, que no te conocía, Cristian, digamos, en persona había hablado contigo. También Víctor me había hablado mucho de ti. Y entonces, nada, un placer también el haber estado aquí con los tres, compartir contigo y por supuesto que habrá diferentes oportunidades para poder seguir charlando. Seguro, Entonces, seguro que sí, amigo. Para quien te conoció el día de hoy por acá en el podcast, eh, compártenos tus redes sociales. De todas maneras, las vamos a dejar acá abajo en la descripción. Nada, fácil, con Pero que busquéis en cualquier lado Estel y Finanzas o Miguel Antúnez, ahí os sale. No os confundáis si llegáis a un canal de YouTube que vuelve a aparecer Víctor, porque ahí también está Víctor compartiendo contenido dentro de Estel y Finanzas. Y que nada, insisto, que ha sido un placer sobre todo, que espero que haya gustado, que haya inspirado a la gente, no solamente por la parte de Estel, sino oye, si aquellos, algunos que quieran montar un negocio online, pues bueno, denle duro, luchen por sus sueños y nos seguiremos viendo por aquí. listo. Además de una charla motivacional, inspiracional, creo que diste por ahí varios tips, un poco de clase de negocios digitales, amigo. Entonces se agradece bastante, bastante completo el episodio de hoy. Y bueno, si llegaste hasta esta parte del video, quiero agradecerte, pues que te hayas quedado. Miguel Antúnez nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes en un podcast más. Saludos. Gracias, Miguel. Nos vemos la próxima, muchachos. Un Hasta abrazo, luego. cuídense. Bye.